Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este taller de la Red Española de Ciudades por el Clima, en el que lo que vamos a tratar es la posible regulación de las comunidades energéticas locales. Este es un tema que ya se ha tratado, el tema de la regulación en esta red. El año pasado se hizo un taller en el que se puso de manifiesto la dificultad que hay para impulsar las comunidades energéticas locales en algunos lugares. Entonces, aquí lo que queremos es un poco explicar el marco en el que nos encontramos en este momento y a partir de ahí presentar una propuesta de posible regulación para ver un poco lo que opinan todos ustedes sobre esta propuesta y ver si sería conveniente trasladarla posteriormente al Ministerio y ver qué pasos podríamos seguir. Entonces, vamos a contar en primer lugar con Joan Herrera y Jordi Andrei, quienes van a explicar un poco esta primera parte. Y después tendremos una mesa de debate en la que contamos con representantes del Ayuntamiento de Gavà, Madrid, Mijas, Vitoria-Gasteiz, Viladecans y la Diputación de Badajoz, en el que ellos nos van a dar también su versión, lo que opinan sobre esta propuesta que vamos a exponer. Sí, les quería agradecer a todos su participación, por supuesto, a todos los panelistas, a los asistentes. Y quería comentar un tema logístico. Tenemos este sistema de Zoom, tiene dos chats. Uno es el chat en el que están comentando ahora buenos días, si se oye o no se oye. Y el otro es el de preguntas y respuestas. Le ruego, como en la mesa de debate que va a coordinar José Luis de la Cruz, que es el secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades, que nos está ayudando en todos estos talleres, él podrá ver más fácilmente todas las preguntas y las dirigen a ese taller. Y sin más, pues dar la bienvenida a todos y os cedo la palabra, Joan y Jorge, cuando queráis, ya pues disponéis. Gracias. Muchas gracias, Marta. En primer lugar, disculpar a Pilar del Ayuntamiento de Sevilla, está malita, no se ha podido conectar y hemos atracado directamente a Jorge para que la sustituyese hace escasamente una hora. Por lo tanto, también explicaros las circunstancias, ¿no?, del cambio de ponentes. Yo, para introducir, y le cedo la palabra a Jorge para después acabarlo de explicar. Esto surge de una reflexión que hicimos en primer lugar con Viladecans como municipios vecinos, a partir de la cual presentamos una serie de alegaciones cuando salió la propuesta para cómo se tenía que transponer las comunidades locales de energía, básicamente comunidades ciudadanas de energía, Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad y comunidades de energías renovables. Dichas alegaciones sumaron más de 50 municipios, lo compartimos con la CEM y lo que hicimos es hacer el ejercicio de cómo podríamos transponer esta directiva. Sabéis, los que me escucháis y seguís el tema, que esta es una directiva que debería estar traspuesta, que aún no lo está, y hemos hecho un ejercicio de cómo se podría traducir dichas directivas, siendo estas muy interesantes para el mundo local y para el municipalismo en general. Sin más, le cedo la palabra a Jorge para que pueda explicar un poco cuál es el sentido de la propuesta, lo oriente y luego yo acabo de cerrar con una explicación del texto que hemos compartido con la CEM y que hemos presentado en diferentes ámbitos. Muy bien. Pues muchas gracias, Joan, Marta, por la introducción. Vamos a ir directamente a contenido, ¿vale? Dos pinceladas muy rápidas para ubicar la propuesta, para entender qué es esta propuesta de normativa. Después vemos pues compartiremos la pantalla y veremos su articulado por encima para tener una introducción de su contenido. Y luego ya, pues de vuelta tendrá Joan la palabra para aclarar aquellos puntos jurídicos o no jurídicos que proceda y que sean convenientes, pues teniendo en cuenta este gran público que hay aquí. Estamos en una fase de nacimiento, una fase de eclosión de las comunidades energéticas, es decir, ya llevamos 2 años de muchas jornadas, muchas ponencias, muchos proyectos, planes que se van haciendo. Ahora mismo hay 62 representantes, entidades públicas locales, entiendo, conectados y conectadas, y por tanto lo
que sí que querría empezar es como con una especie de disclaimer o con una especie de advertencia, porque esta propuesta, que está muy bien intencionada, tiene un pequeño riesgo, que ya lo hemos comentado también con Joan en algún momento. Es decir, nosotros vivimos en la cultura un poco del requisito. O sea, es decir, nuestra cultura normativa, nuestra cultura jurídica es una cultura muy normativa, es una cultura que nos dice que solo podemos hacer aquello que está escrito en la ley, cuando en realidad también tenemos principios que nos permitirían hacer pues todo aquello que no esté prohibido por la ley. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues que a mí muchas veces me han preguntado, bueno, pero ¿y cuáles son los requisitos de una comunidad energética? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? ¿Cuál es el registro donde me tengo que inscribir? Todos estos requisitos, toda esta burocracia, entre comillas, o toda esta normatividad muchas veces añadida, a veces paraliza los proyectos. Y ahora estamos en una fase en la cual se está liderando, con ejemplo, se está demostrando, el movimiento se está demostrando andando, se está demostrando que al andar se hace el camino, desde el Ayuntamiento del Prat, por ejemplo, pero también desde muchos otros, y por tanto no cometamos, antes de entrar en materia, no cometamos el error de caer en la narrativa de que hasta que no esté aprobada esta propuesta por el Ministerio o otra propuesta por el Ministerio, aquí los municipios no tienen nada que hacer, no podemos avanzar en la transición energética, no podemos hacer comunidades energéticas. Eso no sería correcto y, por tanto, antes de entrar a ver la propuesta sí que es importante que no caigamos en esta narrativa en la cual tan cómodo sería para alguien que no quiera hacer nada, decir, bueno, es que hasta que el Ministerio no lo apruebe yo no puedo hacer nada. No, a día de hoy se puede hacer y hay muchos municipios que están demostrando pues con su ejemplo que sí que se puede. Dicho esto, y entonces, ¿cómo es que se puede si no hay normativa? ¿No? Esta es la pregunta del millón. Es decir, ¿por qué podemos avanzar en proyectos concretos y poder decir que estamos haciendo comunidades energéticas si las figuras jurídicas en las cuales se plasma el concepto de comunidades energéticas no están traspuestas? Eso es una realidad, no están traspuestas, no están desarrolladas normativamente. Eso es así. Bien, para despejar esta incógnita, muy brevemente diferenciemos en tres planos. El plano conceptual, cuando hablamos de comunidades energéticas en minúscula como concepto, estamos en un plano conceptual, estamos comunicando ideas, estamos hablando con nuestro alcalde, con nuestro concejal, con la ciudadanía, explicando un proyecto de comunidades energéticas sin más, como concepto, como quien habla de la libertad, ¿no? En un segundo plano, que sí tiene efectos jurídicos, es el plano de las figuras jurídicas. Una figura jurídica es un concepto que ha sido cogido por el legislador, estatal, autonómico o el que sea, y lo ha definido. ¿Vale? En este plano es en donde están las dos figuras jurídicas de comunidades energéticas que conocemos y que vienen de las directivas, que seguro que ya os suenan. La Comunidad Ciudadana de Energía y la Comunidad de Energías Renovables. Son dos figuras jurídicas que tienen que ser desarrolladas porque tienen muchos conceptos jurídicos indeterminados en su definición, pero son dos figuras jurídicas concretas que encajan en ese concepto de comunidades energéticas con minúscula. Y luego en el tercer nivel, que es el más importante, tenemos los proyectos. Al final, a día de hoy, el 98% de las comunidades energéticas, excepto la del Prat, que son muy visionarios, pero la gran mayoría de las comunidades energéticas, al fin y al cabo, públicas o privadas, al fin y al cabo es un autoconsumo compartido, al cual se le añaden más cosas, y se le añaden figuras jurídicas, y a lo mejor la propiedad de las placas es de una asociación, de una cooperativa, lo que sea. Bueno, esos proyectos concretos utilizan las figuras jurídicas que ya existen a día de hoy, entre otras, y en primer lugar el autoconsumo compartido, para hacer proyectos que legítimamente, por sus propias características conceptuales, pueden llamarse comunidades energéticas. La norma que vamos a presentar lo que hace es ir a atacar ese segundo nivel y decir, bueno, aquí falta normativa, pero no falta normativa que nos habilite a hacer cosas, falta normativa que nos dé ventajas. El legislador europeo lo que ha dicho es que hay que darle ventajas a las comunidades energéticas, hay que apoyarlas, hay que darle un plus de ventaja normativa para que puedan competir en este sector de actores tan grandes y tan complejo, y que algo así como una comunidad ciudadana de energía pueda actuar, ¿vale? Y pueda actuar en igualdad de condiciones. Entonces, esto es lo que hace la normativa, la propuesta que vamos a presentar. Dar ventajas, aportar claridad en este segundo plano, pero no afecta a los otros dos planos, al conceptual y al más importante de todos, que es el plano real de los proyectos, ¿vale? Dicho esto, compartiremos vamos a compartir un momentito pues la propuesta. Pues la propuesta es esta, ¿vale? Empieza diciendo, pues como cualquier norma, cuál es su objeto, la definición de comunidades de energías renovables
que en las propias directivas, que es la de las propias directivas, no podría ser de otra manera, pero es para ir, digamos, identificando los ingredientes de esa ensalada de conceptos jurídicos indeterminados que son ambas definiciones. Tú te lees las definiciones de Comunidad de Energías Renovables y de Comunidad Ciudadana de Energía y te das cuenta de que es una auténtica ensalada de conceptos jurídicos indeterminados. Bien, pues lo que hace esta norma es ir actualizando, ir definiendo lo que son estos conceptos jurídicos indeterminados. Pues, por ejemplo, habla de proximidad, habla de control efectivo, habla de participación. Todo esto que genera mucha incógnita a veces en la práctica, pues se pone aquí y se explica. ¿Vale? No vamos a ir a punto por punto porque sería largo, la propuesta ya la tenéis y ahí está. Pero este primer punto, el capítulo 1, trata de aportar claridad. De la misma forma que el capítulo 2 hace. El capítulo 2 también, de nuevo, va punto por punto, ¿no? Primero el capítulo 1 dice cómo encajan estas figuras jurídicas sectoriales del sector energético. No son nuevas formas de organización. No viene a competir con la SL, no viene a competir con la cooperativa, no viene a competir con las asociaciones. Esos son vehículos jurídicos que ya preexisten en nuestro ordenamiento y que no tendría sentido que reinventáramos la rueda para una figura sectorial eléctrica, como puede ser la figura del consumidor eléctrico, del productor eléctrico, del distribuidor, del agregador, etc. Ese capítulo 1 dice cómo encajan, el capítulo 2 aclara esos requisitos, digamos, ya que el Ministerio pues, no ha querido o no ha tenido el tiempo de poner esto sobre la mesa y avanzarlo proactivamente y cumplir la fecha de transposición pues, que nos daba la directiva, que de la cual ya pues, nos hemos pasado casi un año. Pues bueno, aquí se hace un trabajo proactivamente de desarrollo normativo, siempre con la finalidad de tirar hacia adelante. Y el capítulo, esto sería la primera parte, ¿vale? El capítulo 1 y capítulo 2 son la primera parte de la norma, muy más teórico, ¿no? más de explicar la figura jurídica y de definir. Y la parte que realmente es más interesante o que más útil es, en el sentido práctico, para impulsar estas comunidades, es la del capítulo 3 y la del capítulo 4. La directiva, si tú te vas a los artículos de las directivas, ¿vale? La de 2019 y la de 2018, en sus artículos siempre se habla de crear un marco jurídico favorable. El legislador europeo le hace un mandato a los Estados miembros de crear un marco jurídico favorable. La palabra favorable no nos la hemos inventado, es que lo pone así en la directiva. Entonces, aquí lo que se hace es, vale, pues cómo está regulado en el sistema eléctrico español toda una serie de requisitos, ¿no? El diablo está en los detalles, ¿no? Pues, ¿cómo está regulado esto? ¿Cómo está regulado esto otro? Pues vamos a ver cómo aprovechamos o cómo modificamos un poco con bisturí la normativa sectorial eléctrica ya existente y aplicable a nuestro Estado miembro, que es España, para cumplir con ese mandato que el legislador europeo le hace a los Estados miembros de crear un marco jurídico favorable, que favorezca, que dé ventajas prácticas a estas entidades. Y pues en las comunidades de energías renovables, para hacernos una idea práctica, pues ahí lo que estamos pensando, en lo que se puede pensar es en un parque fotovoltaico ciudadano, una unidad de generación de energía, un parque eólico ciudadano, en el cual la propiedad se queda en manos de las personas y por tanto ahí se enfocan las ventajas que se le quieren dar a esta figura, a la comunidad de energías renovables, y el capítulo 4 es el marco jurídico de las comunidades ciudadanas de energía, que es algo que es más amplio, va más allá, ya no solo hablamos de producir energía, también hablamos de consumo, hablamos de flexibilidad, de gestionar la demanda, de participar de formas más amplias y no siempre tan físicas en el sistema eléctrico por parte de la ciudadanía. Y aquí pues vamos mucho al autoconsumo, vamos a que la representación conjunta, a que se pueda participar en mercados eléctricos, a toda esta parte un poco más digital o esta parte más no estrictamente física, con un énfasis muy especial y fuerte que ya se podía haber hecho en otras normas, no se ha querido, esperemos que aquí se haga y si no se ha querido hacer para todos, pues al menos se haga para las comunidades ciudadanas de energía, que es, bueno, pues uno, el reparto de coeficientes dinámico del autoconsumo, eso tiene que estar ahí, hay países donde lo hay, no entendemos por qué aquí no, y sobre todo, muy importante, poder compartir la energía no solo más allá de los 500 metros, se proponen 5 kilómetros, sino
también, esto es muy importante, en media tensión. O sea, es decir, esto de la baja tensión, si alguno tenéis un polígono y habéis querido tirar adelante una comunidad energética y os lo habéis planteado hacer un autoconsumo compartido y habéis visto que es media tensión, habréis dicho, uy, qué lástima, pues ya no puedo. Bueno, pues esta limitación debe desaparecer, ¿vale? Entonces, yo con esto ya me callo, espero no haber hablado demasiado, dejo de compartir y creo que habíamos dicho de hacer una muy breve ronda de preguntas, José Luis, lo que tú me digas, o si no, no, y pasamos ya la palabra, lo que tú me digas. Sí, no sé si hay alguna pregunta por parte del público, porque Jorge se va a tener que ir, va a tener que ausentarse. Entonces, si hay alguna pregunta, justo por lo que acaba de exponer él, aprovechar que todavía está aquí, aunque luego el resto de los ponentes, lógicamente, podrán contestar, pero si hay alguna pregunta específica, os agradecería que la hicieras a través de, ya sabéis, el chat de preguntas y respuestas. Y si no hay ninguna, porque, bueno, todavía está la cosa un poco pensando lo que has expuesto, ¿no? Que todavía tiene que aterrizar y aposentarse, pues si queréis, si puedes esperar 5 minutos, aunque demos paso ahora mismo a Joan, por si entrara alguna preguntita y nada más, damos paso primero a Joan y si dentro de 5 minutos no viene nada, pues ya te dejamos libertad para que hagas todo lo que tienes que hacer y agradecerte sobre todo el atraco que te hemos hecho y tu tiempo dedicado a exponernos esta propuesta tan interesante que estáis haciendo. A vosotros, un placer. Joan, si quieres... Hay una pregunta en el chat ¿sí? Que dice, ¿entonces puede empezar a hacer una CC sin más problemas? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Vale, bueno, mira, esto nos sirve para explicar con un caso, una pregunta concreta lo que hablábamos. A lo mejor, yo entiendo la pregunta, y más si somos entidades públicas que tenemos que cumplir siempre muy bien con la ley. Pero, ¿y por qué son importantes los requisitos? ¿No sería más interesante la pregunta de qué puedo hacer o qué ventajas voy a tener o qué tipo de beneficios voy a conseguir? Entonces, lo que tú puedes empezar sin más es hacer una comunidad energética. Que el día de mañana puede ser que encaje bien en la Comunidad Ciudadana de Energía si cumple los requisitos que se aprueben, pues, por ejemplo, en este Real Decreto o otro. ¿Pero para qué? ¿Para qué queremos cumplir los requisitos? Para acceder al marco jurídico favorable. Pero a día de hoy, yo para hacer un proyecto tendría que hacer un proyecto que sea técnica, legal y económicamente viable, y si pues lo impulso con el ayuntamiento en conjunción con una asociación, o desde el ayuntamiento formo parte, o desde el ayuntamiento dinamizo pero no formo parte del vehículo, pero hay otro vehículo que sea una asociación que tenga la propiedad de las placas, por ejemplo, para mí eso legítimamente se puede llamar comunidad energética, por supuesto. Ahora, comunidad ciudadana de energía. Comunidad ciudadana de energía es una figura que está pendiente de desarrollar. Por lo tanto, bueno, yo creo que muchas de las comunidades, todas o casi todas las comunidades energéticas que se están tirando adelante a día de hoy, el día de mañana, tendrán ese plus, ese beneficio añadido de decir, pues ahora hay un marco jurídico favorable para la comunidad de energías renovables, ahora hay un marco jurídico favorable para la comunidad ciudadana de energía. Podré acceder a ayudas, podré a esto, pero el fin no es cumplir esos requisitos para encajar en esa categoría, sino que es tirar adelante un proyecto que al final el legislador europeo también ha tenido que aterrar en ese plano de alta abstracción esa idea. La idea, todo viene de poner al ciudadano en el centro. De ahí viene la idea. Entonces, cualquier proyecto que esté poniendo al ciudadano en el centro y que le esté haciendo protagonista o coprotagonista del sector energético, creo que con todo derecho puede llamarse como concepto comunidad energética. Y respondiendo a la pregunta, pues no, hasta que no, si tú quieres cumplir los requisitos y hasta que no estén todos los requisitos puestos sobre el papel, no podrás haber cumplido los requisitos y no te podrás llamar comunidad ciudadana de energía. Eso sí, eso sí. Hay dos preguntas más. Una muy sencillita, que nos preguntan si este documento es público. Y esa es la primera. Si el documento es público, buenos días, este documento es público, la propuesta del Real Decreto, esa es la primera. Y la segunda, que nos dice que el concepto de proximidad en comunidades energéticas antes era de 50 kilómetros. Ahora lo suprimieron. ¿Cómo avanzamos? Bueno, pues yo aquí creo que voy a hacer un pasapalabra a la organización o al padre intelectual de esta norma. Así que supongo que se contestarán, pero paso la palabra aquí. Vale, perfecto. Pues si
Pasamos la palabra, el primero que lo coge es Joan, y perdona que creo que acaba de entrar otra preguntita, sí, pero perdonad, y otra pregunta vamos a hacerla antes de dejarte, que dice que qué mecanismos hay para agrupar demanda, no solo generación, y cómo implementamos el concepto de agregador. ¿Qué mecanismos hay para vender energía peer-to-peer dentro de una comunidad? La pregunta de qué mecanismos hay para vender energía peer-to-peer nos llevaría a un PPA offsite, más allá bueno, al autoconsumo si se puede, claro, sino a un PPA offsite, que es un poco PPA físico offsite, que es demasiado largo de explicar aquí. Hay mecanismos, son complejos y tendrás que cumplir con la normativa del sector eléctrico, igual que lo tiene que hacer cualquier otro sujeto del sector eléctrico. O sea, es decir, los mecanismos están, pero son muy complejos, seguramente no merezcan la pena. Y lo del agregador, que eso sí es muy interesante, pues ahí tenemos la misma situación que lo que tenemos con la Comunidad de Energías Renovables. Es decir, tenemos que el legislador español ha cogido y ha hecho un copy-paste o ha copiado esa figura, la ha puesto en el artículo 6 de la Ley del Sector Eléctrico, que es ya un avance muy importante porque ahí es donde están listados los sujetos del sector eléctrico. Ahí tenemos la figura del agregador, pero el demonio está en los detalles. O sea, ¿qué ventajas tengo? ¿Cómo bueno, pues yo puedo agregar mi energía, puedo participar conjuntamente en los mercados? Sí, ¿cómo se plasma esto? La figura está, pero sí que es verdad que hay muchas normativas que en la práctica no está muy desarrollado esas facilidades, pero está ahí, es un proceso, yo creo. Y aquí igual Joan también puede complementar lo que sea después. Muchas gracias, Jorge. Lo que estoy viendo es que falta mucho por desarrollar y que hay un mar de dudas en torno a toda esta cuestión que a lo largo de la jornada vamos a intentar desmenuzar y debatir, que lógicamente lo que vale esta jornada y para lo que se ha planteado. Joan, cuando quieras, si quieres, te damos la palabra y Jorge, agradecerte, Jordi, y te liberamos ya para que puedas realizar el trabajo normal que tenías pensado en el día de hoy. Vale, Jorge, vale, gracias a vosotros. Joan, cuando quieras. Bueno, agradeceros, como os decía Jorge, trabaja en Cataluña, pero es madrileño, o sea que no es Jorge muy Jorge, que sepáis, Luis Marta. Vale. No, oye, yo simplemente agradeceros la invitación. Me sabe mal que no esté Pilar, porque Pilar ha estado muy implicada, ¿no? en la propuesta desde el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Y deciros un poco el porqué, ¿no? de esta propuesta. Como antes os decía, hace un año hicimos alegaciones multitud de municipios y lo cierto es que en este tiempo han salido líneas de ayuda, básicamente desde IDAE, vinculadas a proyectos pilotos de comunidades locales de energía. Sabéis que hay dos tipos, comunidades ciudadanas de energía o comunidades de energías renovables, y las oficinas, ¿no? de transición, las ODCs, ¿no? Y un poco la conclusión a la que hemos llegado es que está muy bien estar, si me permitís, estar dopado, ¿no? durante los próximos 2 años, pero que necesitamos un marco normativo en el que operar. Segunda reflexión. La energía no ha formado parte de la acción política institucional del municipalismo, seguramente por 2 razones, ¿no? Producir energía de proximidad era muy caro y no había un marco normativo que nos acompañase. Ahora producir energía de proximidad es barato y el marco normativo empieza a estar alineado. Y tercera reflexión, nos hemos encontrado con 2 directivas que, si me permitís la expresión, son las mejores directivas en materia energética que ha habido nunca y que nos dan una extraordinaria oportunidad. Es el conocido como paquete de invierno y particularmente la Directiva de Renovables, Comunidades de Energías Renovables, y la Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad, Comunidades Ciudadanas de Energía. Ambas, ¿por quién pueden estar constituidas? Y paso ahora, comunidades locales de energía, como antes os comentaba, ¿no? Hay un factor de empoderamiento, hay 2 directivas fundamentales y hay un mandato a los Estados miembros, ¿no? que lo que están diciéndole desde la Comisión, desde la Unión, es la necesidad de un marco jurídico favorable para dichas entidades, ¿no? Lo más interesante, ¿no? Bueno, pues que estas entidades se definen, son entidades jurídicas basadas en la participación, son autónomas, efectivamente controladas por socios o miembros, que están situados en la proximidad. Y atención, ¿no? ¿Quién puede formarla? Personas físicas, pequeña y mediana empresa, o, dice la directiva, autoridades locales, entes locales. De hecho, debería haber sido traspuesta la directiva, ¿no? antes del diciembre del 20. Y lo que está claro es que aquí tenemos un marco de oportunidad, siendo el autoconsumo el pretexto para articular la ciudadanía,
para definir estrategias de almacenamiento, para hacer emerger la agregación y para que haya una cierta interacción entre ciudadanía, entes locales, ¿no? Y empresas, y particularmente con las pequeñas y medianas empresas. Hay diferentes maneras de llegar, no se ve del todo, pero bueno. En cualquier caso, lo que está claro es que aquí en las comunidades locales de energía o comunidades energéticas es fundamental la participación ciudadana. Debe haber una participación voluntaria, abierta, el control efectivo lo deben ejercer los socios o miembros. Y como os decía, tienen que ser personas físicas, autoridades locales o pequeñas empresas. Pueden participar grandes empresas, pero no pueden tener el control efectivo. Tiene que haber beneficios sociales y ambientales sobre el territorio donde se desarrolla dicha actividad. Y lo más relevante, estas figuras son un actor energético. La directiva dice que pueden participar en la generación, en el suministro, en la distribución, incluso llega a firmar en el consumo, la agregación, los servicios energéticos, todos los papeles, ¿no?, que hoy se juegan en materia energética. Como os decía, es muy importante, ¿no?, la participación de la ciudadanía y, por tanto, cualquier figura que adoptemos, ¿no?, debe contar con marcos de participación ciudadana y con canales ágiles de entrada y de salida por parte de la ciudadanía respecto a dichas comunidades. Debe ser una entidad jurídica, caben todo tipo de actores. El principal objetivo no es la finalidad comercial ni los beneficios financieros, y lo más determinante, tiene que haber un marco jurídico favorable. Y eso la Comisión dice claramente en la directiva que así debe ser traspuesta por parte de los Estados miembros. Lo que os decía, ¿no?, tiene que haber una comunidad, una seguridad jurídica, y sí que os diría que hay dos tipos, ¿no?, las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energía renovables. Las ciudadanas de energía, creo que cuando se hacía la directiva todo el mundo pensaba en las zonas urbanas, y las comunidades de energía renovables estaba pensando más en la España vaciada, donde pueda haber una mayor generación de renovables. Si yo soy un pequeño pueblo, seguramente optaré por la comunidad de energías renovables. Si yo soy una ciudad densa, ¿no?, donde voy a hacer autoconsumo, pero muchas más cosas, seguramente optaré por la figura de la comunidad ciudadana de energía, y este será el elemento más relevante, ¿vale? Eso es un poco lo que os explicaba antes, ¿no? La cuestión es, ¿tiene que ser una figura jurídica específica? Nosotros entendemos, y así se entiende también por parte de la mayoría de estados que han traspuesto, en que no. Es decir, tú puedes tener un formato de cooperativa, de sociedad limitada, de sociedad pública, pero en cualquier caso lo que tienes que garantizar es una participación ciudadana activa y ese retorno de los beneficios, ¿no?, sociales y ambientales al territorio, ¿no? Debe garantizarse esa participación abierta y la ciudadanía debe tener ese derecho a abandonarla, ¿de acuerdo? Vale. Luego, el control efectivo debe ser ejercido por los socios no miembros, que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, diputaciones o pequeñas empresas, y la finalidad debe ofrecer esos beneficios ambientales, y se presume cuando una entidad es sin ánimo de lucro o cuando una sociedad se establezca estatutariamente sin ánimo de lucro subjetivo. ¿Qué hemos propuesto en el Real Decreto? Lo que hemos hecho es poner lo que se hacía en otras partes de Europa y, por tanto, y plantear también todo aquello que recoge la directiva. Obviamente en comunidades, ¿no?, energéticas renovables, ¿no?, que puedan acceder al régimen económico de energías renovables previsto en el Real Decreto 960/2020, que se garantice un procedimiento de concurrencia competitiva a favor de las comunidades de energías renovables, especialmente en subastas, ¿no?, reservando porcentajes de las subastas que se produzcan, un porcentaje de las potencias en los concursos de acceso a nudos de transición justa y un porcentaje de acceso y conexión y distribución. Ese es un elemento muy relevante cuando quieres tirar adelante determinados proyectos. Hemos planteado también la posibilidad de que haya un acceso conjunto al sistema de mercados eléctricos, que se tenga capacidad de representación de sus miembros con acceso a los datos de producción y consumo. Imaginaros, ¿no?, queréis montar una comunidad ciudadana de energía, es muy importante el acceso al dato de forma agregada para poder ofrecer servicios, ¿no? Y el elemento aquí relevante es que hemos planteado que una instalación próxima pueda ser considerada aquella instalación
de menos de 5 megavatios a 5 kilómetros con una tensión inferior a 36 kilovoltios. ¿Por qué? Si hoy desarrollamos estrategias de autoconsumo compartido en los radios de 500 metros, lo que nos encontramos es con límites, por ejemplo, para operar entre la ciudad y los polígonos industriales, ¿no?, que tenemos en el entorno, porque están en media tensión y porque están a más de 500 metros. Hoy no hay ninguna razón técnica que diga que tenemos que mantener esos 500 metros. Francia está en 2 kilómetros de autoconsumo compartido. O Austria están a una distancia superior y pagan en proporción del uso de la red que tienen. Dicho de otra manera, yo utilizo una red de baja o de media tensión durante 5 kilómetros, pago por el uso de esa red, pero no pago lo mismo que me cuesta traer 1 kilovatio desde Murcia al área metropolitana de Barcelona, que es lógico. Por tanto, pagamos cargos, pero no pagamos los mismos que me cuesta traer 1 kilovatio de la otra punta de España. Tiene toda la lógica, por tanto garantizamos la sostenibilidad financiera del sistema, abaratamos costes, porque abaratamos los costes de transporte, consiguiendo un autoconsumo de mayor proximidad, y permitimos prerrogativas para que las comunidades puedan operar en un ámbito cercano, ¿no? Planteamos que se permita el reparto dinámico. Eso no es una technicality, como decía Jorge, ¿no? El diablo, yo lo añado, el ángel, ¿no?, está en el detalle. El reparto dinámico es que si somos 5, cada uno no tenga que tener el 20% del autoconsumo, esté en casa o no esté en casa. Si yo no estoy en casa y Jordi Mazón y yo compartimos autoconsumo, pues Jordi Mazón puede aprovechar mis excedentes. Esto es un elemento que ya funciona en Francia y que, por tanto, es técnicamente viable. Hay una comunicación ex post a la distribuidora y a la comercializadora, y esta sería una prerrogativa que permitiría a las comunidades ciudadanas de energía o comunidades de energías renovables estrategias más potentes en materia de autoconsumo. Garantizamos el derecho de salida de los socios, eso tiene que estar claro, y lo que decimos es, como os decía, que en el autoconsumo compartido en rangos superiores a los 5.000 metros, inferiores a los 5.000 metros, se valore por pagar el uso de esa red, pero que no se pague lo mismo que cuesta traer 1 kilovatio de la otra punta del país. Es lo que estamos planteando y entendemos que es perfectamente plausible. Sí que decimos que a este elemento hay que añadir otro factor. Debería poder haber excepciones en zonas con baja densidad para que varios municipios puedan hacer autoconsumo compartido. Esto no tiene sentido en zonas con mucha densidad, pero en varios municipios poco densos, en comarcas, subcomarcas, esto se podría hacer. De la misma manera que podríamos valorar poder ir más allá de los 5.000 metros. Lo que decimos es que en este caso sea por orden ministerial, y que sea el ministerio, ¿no?, el que valore cuáles son esos elementos. Sí que planteamos en la propuesta una excepción de cargos para los participantes en las comunidades ciudadanas de energía o comunidades energéticas renovables, pero con un máximo. Dicho de otra manera, si yo instalo 1 megavatio de autoconsumo, ese equivalente es la excepción de cargos que podré ofrecer a mis socios para así favorecer no a las comunidades ciudadanas de energía en global, sino a aquellas más comprometidas con las estrategias de autoconsumo. Planteamos también que se pueda ser consumidor directo al mercado agregando CUPs, permitiendo desarrollar, por tanto, estrategias, ¿no?, en esta materia. Y lo que decimos es que se exceptúe a las comunidades a que el contrato de suministro deba ser personal. Este es un elemento que daría ventaja competitiva a dichas comunidades. ¿Qué planteamos en materia de distribución? Este sabéis que es uno de los elementos más controvertidos. En España existe, de acuerdo con la ley del sector eléctrico, un principio de monopolio natural en distribución que hace que básicamente tengamos más de 300 distribuidoras en toda España. Hay muchas y muy buenas pequeñas distribuidoras, pero en cada uno de los territorios opera una distribuidora de referencia. Nosotros lo que planteamos aquí es un escenario más a largo plazo, con modificación de la ley. Y en cualquier caso, esto no es estrictamente necesario. Podríamos aprobar el Real Decreto y más adelante aprobar la ley. Pero sí que decimos que se podría plantear en esta modificación de la ley que cuando una comunidad ciudadana de energía tenga un volumen elevado de suministros o de energía suministrada en el territorio donde opera, pueda operar en distribución, primero valorando el activo en distribución y en segundo lugar de la mano de una distribuidora.
Por tanto, planteamos un escenario a medio o largo plazo. Si de hoy para mañana cualquiera de nosotros nos ponemos a operar como comunidad ciudadana de energía, no deberíamos poder operar en distribución de hoy para mañana, porque la operación de distribución es altamente compleja, pero entendemos que a partir de un determinado volumen, a partir de un porcentaje elevado, esto se podría plantear. En cualquier caso, es una propuesta que va más allá, pero que no es a corto plazo, y entendemos que sería precisamente interesante poderlo hacer. Acabo con esta imagen. ¿Por qué? El sector energético es un sector altamente complejo, ¿no? Y yo os diría que si las directivas son tan avanzadas es por dos razones, ¿no? Son muy avanzadas porque vamos a un escenario de un mix energético con una fuerte penetración de renovables no gestionables. Y eso significa que necesitamos gestión de la demanda. Y para que haya gestión de la demanda necesitamos protagonismo de la ciudadanía. Segundo factor, ¿por qué son tan avanzadas? Porque es conocido, yo creo que es reconocido por todos, ¿no?, que la ciudadanía se acerca al sector energético desde la desconfianza. Por eso seguramente tenemos una de las directivas más avanzadas que hemos tenido. Cuando desde las comunidades locales de energía, comunidades ciudadanas o comunidades de energía renovables se quiere competir, se pretende competir precisamente con actores que tienen mayor musculatura y mayor tamaño. Difícilmente desde el mundo local vamos a poder entrar, ¿no?, a mirar este partido de béisbol o este partido que es el partido precisamente de la transición energética sin prerrogativas. Y eso es lo que estamos planteando con esta transposición de la directiva. Fijaros bien, no estamos diciendo nada ni que se haga, no estamos diciendo nada que no se diga en las directivas o que no se haga en otro país. Y por tanto lo que planteamos con este texto es una propuesta que lo que nos permita desde el mundo local, ¿no?, hacer de la energía un vector de transformación de nuestras ciudades. Yo acabo ya con esto, simplemente deciros que esta es una propuesta que hemos hecho en positivo. Entendemos que es una propuesta que puede ser útil. Somos muy conscientes, ¿no?, del grado de, si me permitís, ¿no?, de colapso, ¿no?, que existe hoy en materia energética y particularmente, ¿no?, en MITECO, ¿no?, en MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, pero entendemos precisamente que este es un instrumento muy poderoso para que el mundo local entre fuerte en una agenda como esta. Jorge os lo contaba, es decir, que no esté traspuesta la directiva no significa que no podamos hacer cosas, algunos lo estamos haciendo, pero en cualquier caso la directiva es lo que nos va a dar seguridad jurídica. Y pongo el caso práctico, ¿no?, cuando nosotros hemos, con un expediente de actividad económica, empezado a tramitar, ¿no?, todo el trámite precisamente para constituir una comunidad, pues yo, como os encontraréis vosotros, hemos tenido que discutir con la secretaria, que me ha dicho que la directiva no estaba traspuesta y no lo podía hacer, ¿no? Inmediatamente he ido al argumento jurídico, ¿no?, de que una directiva es derecho, aunque no esté traspuesta, y eso nos ha servido, pero porque ha habido buena voluntad de la secretaria, pero me podría haber encontrado, ¿no?, con la negativa de ella a tirar adelante la iniciativa. Entendemos muchos que la transposición de la directiva es urgente. Como os decía, este es un texto, ¿no?, que hemos presentado en múltiples foros. El otro día en Valencia también lo presentábamos y la idea es que desde la CEM, ¿no?, diferentes gobiernos autonómicos también se han sumado, ¿no? Está el gobierno de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Cataluña también se han sumado. Algunos municipios, ¿no?, lideramos las alegaciones de hace un año, ¿no? Está aquí Jordi Mazón de Viladecans y desde el Prat, y también desde Sevilla después se sumaron. Y lo que sí que entendemos es que es un instrumento poderoso que nos permite desde el municipalismo tener una nueva agenda de transformación muy potente y una interacción central con la ciudadanía y con la pequeña y mediana empresa, y que nos permite precisamente en torno a la energía cambiar nuestras ciudades. Y por tanto lo que estamos pidiendo es simplemente lo mismo que en otros países de Europa. Podríamos ser los más avanzados de Europa. Esta es una iniciativa que se sitúa entre las más avanzadas, pero no la más avanzada, y creo que lo más relevante es que nos permite cambiar y transformar. Y luego, José Luis, podemos entrar un poco en el detalle de los 50 kilómetros que antes se preguntaba o no, y ya entrar en el torno de preguntas, pero antes, ¿no?, que todos los intervinientes podamos decir la nuestra.
Eso es, muchas gracias, Joan, por tu intervención y gracias por tu participación. Efectivamente, lo que tú has dicho, yo creo que ahora el momento es de dar entrada a los diferentes municipios que han visto este Real Decreto. ¿Qué opinión tienen ellos? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué dificultades creen que están poniendo? De hecho, ellos ya presentaron unos comentarios y unas aportaciones y que me gustaría compartir. Y si están entrando ya preguntas a lo largo de la presentación también que estás haciendo y que luego trasladaré un poco para contestar por vosotros, ¿no? Entonces, si queréis, vamos a dar paso primero a Sonia Márquez del Ayuntamiento de Mijas para que exponga eso, cuáles fueron sus impresiones a la hora de ver este Real Decreto y demás. Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, bueno, dar la enhorabuena por la propuesta del Real Decreto, que no debe haber sido nada fácil sacar este documento adelante. A partir de ahí, bueno, mi inquietud principal a la hora de leerlo ha sido el por qué ser competencia de las grandes distribuidoras y no ser aliadas. No entiendo por qué no se utilizan sus redes de distribución en las propias comunidades energéticas que planteamos. Y no entiendo tampoco, del mismo modo que actualmente hay un reparto de la energía en el que no se paga por la distancia al punto de generación, ¿por qué lo plantea así el Real Decreto? Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a ver también el siguiente comentario, alegaciones que haya. Joan, yo supongo que estarás tomando también nota un poco de las cuestiones que hay, aunque lo que me gustaría es eso, ver también más debate. Vamos a dar paso ahora a Rosa María de la Bella del Ayuntamiento Gavà para que exponga cuáles fueron esos comentarios y demás. Hola, gracias. Bueno, primero de todo dar las gracias en este caso, la Red Española y Ciudades por el Clima por presentarnos, ¿no? Y estar aquí, ¿no? Presentando este Real Decreto, también al trabajo realizado por Joan y su equipo, porque creo que es evidente, ¿no? Al final, como bien decía Joan, esto es un gran paso adelante, es importante y desde las administraciones locales, y así también lo marca tanto el paquete de invierno como el Green Deal, como todas las directivas europeas, ¿no? La importancia del papel de los municipios para esta transición energética y esta transición justa, ¿no? Sí que es verdad que también quiero poner de manifiesto, ¿no? Pues que no es fácil tampoco para los ayuntamientos, sobre todo los que somos medianos e incluso los que somos pequeños. Bueno, nosotros somos un mediano ayuntamiento, pero los que son pequeños también hay una problemática importante, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? Una es el coste de todo el desarrollo energético y la fuente de inversión que supone para un ayuntamiento, y aparte de ello, pues también la complejidad del tema, ¿no? Que muchas veces no tenemos unos técnicos especializados para su desarrollo. Y indudablemente nos ha faltado el marco normativo. Esta es una gran iniciativa. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en iniciativas como estas y desarrollándolas. Y sí que en este caso nosotros habíamos apuntado dos temas que encontrábamos que eran importantes indicar o que al menos soslayar más en detalle. Uno era sobre todo el papel de los municipios, ¿no? Se indicaba pues eso, en la definición en este caso tanto de las TER como de las comunidades ciudadanas energéticas, se hablaba de entes municipales, ¿no? Yo creo que hay que abrir un poquito más, hay que ser más concretos y hay que hablar también de la gestión directa y la gestión indirecta que pueden hacer estos ayuntamientos, porque muchas veces cuando no tienes capacidad como ayuntamiento para realizar determinadas políticas, sí que tienes que ir a veces a una gestión indirecta, ¿vale? Para poder desarrollar estas políticas, ¿no? Y estas políticas energéticas que son tan importantes, ¿no? Y sí que creo que es importante también hacer un gran énfasis en todo lo que es la pobreza energética, o sea, la importancia que todas estas
políticas nos pueden permitir a los ayuntamientos, que somos las entidades, los entes que estamos más cercanos al ciudadano, de poder llegar al ciudadano que necesita verdaderamente, tiene un problema de pobreza energética. Y yo creo que esta es uno de los grandes puntos que tiene esta propuesta, ¿no?, de Real Decreto, pero sí que tenemos que hacer muchísimo más énfasis de cómo podemos nosotros desde los ayuntamientos poder llegar al ciudadano que verdaderamente más lo necesita, ¿no? Y en otro caso que nosotros, otro de los puntos que nosotros hemos indicado, que creíamos que era importante, que era la incorporación de la posibilidad de que se incorporasen tanto a las comunidades energéticas como las comunidades de ciudadanos ciudadanas de energía a los planes urbanísticos, ¿no?, en los nuevos sectores o en los sectores de transformación. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchas veces mayor capacidad desde los ayuntamientos a través de los propios sectores urbanísticos y de los promotores de estos, de hacer una acción más directa. Entonces, si existe y ya se recoge una normativa que obliga en este caso a los sectores urbanísticos, ¿no?, aunque sí que es verdad que es materia de comunidad autónoma, ¿no?, pero como el tema de la energía es competencia estatal, ¿no?, a ver de qué manera podemos trabajar, ¿no?, en este conflicto, ¿no?, de competencias, ¿no?, y podemos hacer que pueda llegar, ¿no?, que en sectores urbanísticos y en planes urbanísticos en desarrollo podamos incorporar los ayuntamientos, que ya estos sectores, ¿no?, incorporen estas figuras, ¿no?, que creo que es un gran paso adelante. Y bueno, no quiero extender más, yo creo que más o menos en síntesis las alegaciones, ¿no?, que habíamos hecho. ¿Hay alguna más sobre el tema de gestión en las comunidades? En las comunidades ciudadanas energéticas que nosotros entendíamos que se tiene que introducir y que la directiva en este caso también lo recoge y no se estaba recogiendo, pero bueno, son temas muy, muy puntuales. Pero en síntesis, ¿no?, estos son los grandes rasgos que nosotros creemos que es importante trabajar y desarrollar. Gracias. Muchas gracias a ti, Rosa. Y bueno, vamos a ver ahora también Manuel Ruiz Salazar, jefe de servicio de evaluación ambiental del Ayuntamiento de Madrid, que también vosotros hicisteis comentarios y nos gustaría que trasladarais esos comentarios, esas aportaciones al Real Decreto. Cuando quieras, Manuel. Mira, os quería comentar, nosotros desde el Ayuntamiento de Madrid, pues creo que hemos hecho una serie de actuaciones en la que la figura de las comunidades ciudadanas de energía se ata perfectamente. En primer lugar, comentaros, pues eso, como sabéis, el Ayuntamiento de Madrid declaró la emergencia climática en 2019 y vamos arrastrando desde el año 2010, que es cuando se empezó a medir, unos incumplimientos de los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno. Eso, unido a los elevadísimos precios de la energía que estamos ahora sufriendo, pues hace que tengamos una gran preocupación sobre este asunto. En ese sentido, pues hemos planteado una estrategia que se llama Madrid 360 y una hoja de ruta de descarbonización en la cual hemos aumentado en 10 puntos nuestra ambición sobre las exigencias de la Comunidad de Unión Europea, con el objetivo de que en 2030 se reduzca un 65% las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra herramienta para implementar todo esto es una ordenanza que hemos aprobado en abril de este año, que es la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, actuando en la que se plantean varias vías para disminuir. Nuestra razón principal era disminuir la calidad, mejorar la calidad del aire en Madrid, pero al final se actúa sobre los mismos emisores para cumplir los compromisos del cambio climático. En esta ordenanza se exige que todos los nuevos planeamientos, como ha dicho Rosa María, que es lo más importante, hagan un estudio energético del ámbito y vean cómo van a resolver esas necesidades energéticas de los nuevos planeamientos. Asimismo, creo que una aportación muy importante es que hemos establecido que todas las nuevas edificaciones deben reservar un 50% de la ocupación de la parcela
para el aprovechamiento de ese recurso solar. Madrid es la capital europea con más recursos solar, tenemos un 75% más que en Alemania y parece mentira que no se esté aprovechando. Esta generación de superficies es fundamental porque si se van a hacer estas comunidades ciudadanas de energía, más allá de la voluntad de los participantes, requerirán espacios donde colocar esas instalaciones. Entonces, eso se ha previsto que se prevea o que se estudie en el planeamiento de los nuevos desarrollos y se ha establecido que se reserve un 50% de toda la ocupación de las nuevas parcelas para aprovechamiento de este recurso. Sin esos requisitos no podríamos tener comunidades de energías renovables en Madrid. Asimismo, bueno, se han exigido desde el punto de vista de instalaciones, pues instalaciones pequeñitas de 10 kilovatios para todos aquellos edificios menores que lo que exige el código técnico, es decir, a partir de 2.000 metros cuadrados de edificabilidad y a partir de 500 metros cuadrados de ocupación de parcela, que eso es muy poquito, o en aparcamientos en superficie de más de 1.000 metros cuadrados, colocar una pequeña instalación de 10 kilovatios. Se han elegido 10 kilovatios porque no requiere ni proyecto técnico ni permiso de acceso y conexión y es muy sencillo. Todo esto viene porque en Madrid, hacia esa descarbonización, la hoja de ruta del Ministerio del MITECO, por ahora provisional, ha adjudicado a la Comunidad de Madrid más de 2.095 megavatios de autoconsumo en la Comunidad de Madrid. Como consumidores de energía eléctrica, nosotros somos prácticamente la mitad de la Comunidad de Madrid, con lo cual es posible que para 2030 en Madrid existan 1.000 megavatios de potencia instalada de energía de autoconsumo. Así que fijaros si es importante o no para nosotros esta figura de las comunidades ciudadanas de energía. ¿Dónde vamos a colocar esa energía? La energía fotovoltaica, como ha comentado Joan, no hace falta generarla en Extremadura. Un panel fotovoltaico es perfectamente escalable y un panel fotovoltaico colocado en estas superficies en Madrid genera la misma energía que en Extremadura, sin tener que transportar esa energía, sin haber un 20% de pérdidas en transporte y distribución, sin el impacto ambiental que suponen todas esas líneas que tienen que traer esta energía a Madrid. Entonces creo que la apuesta por este tipo de figura, como es la comunidad ciudadana de energía, es ideal, mucho más conveniente que el autoconsumo por ser mucho más eficiente. Al agregar diferentes consumidores se gestiona muchísimo mejor la demanda. En ese sentido, también por ser coherentes con este planteamiento, en el Ayuntamiento de Madrid hemos planteado una serie de beneficios fiscales que supongo que conoceréis, entre los que yo destacaría, bueno, beneficios el IBI durante un 50% durante 3 años, hasta un 30% del coste de ejecución material, y uno más sorprendente, y yo creo que es el mejor y más significativo que hay en España, en cuanto al tratamiento que tiene a las propiedades, a las viviendas o locales en régimen de propiedad horizontal, que permite ese 30% cada año. Estamos invitando a que se hagan este tipo de comunidades, esta figura que podría encajar en las comunidades ciudadanas de energía con un tratamiento fiscal impresionante, bueno, desde luego, y más ahora si lo unimos a todos estos fondos que va a repartir la Comunidad de Madrid de los de Next Generation. No existe ninguna razón para que no se llene Madrid de este tipo de instalaciones y podamos disfrutar todos de esos beneficios sociales que vamos a disfrutar no solamente el autoconsumidor, sino todos los demás. Si realmente logramos colocar en Madrid 1.000 megavatios de energía de autoconsumo, en la cual yo destacaría estas figuras de las comunidades ciudadanas de energía por ser más eficientes, para que os hagáis una idea de lo que significa eso, Madrid tiene un consumo de energía eléctrica de unos 13.000 gigavatios hora. Instalar 1.000 megavatios hora en Madrid suponen que se generarían en Madrid un 11%, más de un 11% de todo el consumo de energía eléctrica de Madrid distribuido de una manera totalmente eficiente, reduciendo los costes de transporte y distribución, aprovechando una serie de espacios urbanos que estarían pues infrautilizados para generar esa energía,
lo cual nos daría una mayor independencia energética y sobre todo unos costes de la energía muy inferiores a los costes que estamos sufriendo en todo el Estado. No me alargo más, simplemente las dos reclamaciones que hemos hecho respecto de esta propuesta de Real Decreto, son esencialmente sobre lo que se indica en el artículo 13 y el artículo 14 de las comunidades ciudadanas de energía. Lo primero y más importante es que estos ciudadanos, estas comunidades de ciudadanos que cedan sus espacios y hagan sus instalaciones de autoconsumo, sean los que primero se beneficien de esta actuación. En ese sentido, creo que el establecimiento de los coeficientes dinámicos es importantísimo, en el sentido, como decía Joan, de que ¿qué sentido tiene que la energía excedentaria de una instalación que pertenece a un grupo de personas, cuando sale de un contador y entra en otro, se venda a través de la comercializadora cuando no ha participado en absoluto? El establecimiento de coeficientes dinámicos a posteriori es esencial, y estas figuras de las comunidades serían a las que a lo mejor tendrían que establecer este reparto, como se haga luego posteriormente la orden ministerial. Y la otra, respecto al artículo 14, no sé por qué se ha establecido como límite de compensación un periodo de facturación. Eso no tiene ningún sentido para mí desde el punto de vista físico. Es decir, es una energía que sale de la comunidad o del autoconsumo compartido y se comercializa por parte de la comercializadora, que se la vende a alguien, no hay ningún vertido en Madrid, y no entiendo por qué se tiene que compensar en un periodo de facturación. Como mucho sería razonable compensarlo en un periodo natural de generación de energía solar fotovoltaica. Sería anual. En el artículo 14, no sé por qué, se establece como máximo durante un periodo de facturación, y creo que eso también desincentiva bastante en el sentido económico a los que quieran participar de estas comunidades de energías renovables. Y perdonadme por la intervención, que a lo mejor ha sido muy larga, José Luis. No, discúlpame tú, que me toca hacer papel de malo, lo siento, me toca hacer el papel de cortar a la gente para dejar paso a los demás. Discúlpame, Manuel. No vamos a aumentar el tiempo. Muchas gracias a todos. Vale, gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Y discúlpame que tenga que hacer este papel. Pues se ha comentado también, como estaba comentando antes Joan, de la importancia que puede tener también el desarrollo de este Real Decreto para el reto demográfico, y me gustaría darle paso a Jorge Núñez, de Diputación de Badajoz, justo porque es una de las comunidades que directamente se va a ver más implicada con el tema que sabemos que tienen por la parte de la Siberia y demás, con el tema del despoblamiento. Jorge, cuando quieras, en lo que han sido tus alegaciones y tus comentarios a lo que es el Real Decreto. Buenos días a todos, y en primer lugar agradecer que nos hayáis permitido participar y bueno, decir que la propuesta que se hacía por parte de Joan de este Real Decreto pues nos parece súper importante, y bueno, de una forma además muy proactiva, ¿no? Porque, como decía, estamos todavía, debería de haber entrado ya en vigor esa transposición de la directiva, ¿no? Nosotros desde Diputación de Badajoz hemos recibido recientemente una resolución favorable para un proyecto piloto del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Española, en el cual una de las actuaciones es la creación de una comunidad energética. Sería en un pueblo bastante pequeño, un pueblo, es Valverde de Burguillos, que tendría unos menos de 300 habitantes. La voluntad que tenemos desde Diputación de Badajoz es que podamos poner en marcha esa pequeña comunidad energética, y la podamos luego, con las lecciones aprendidas, podamos seguir extrapolándola al resto de municipios. Es decir, la voluntad de empezar por algo pequeñito y ver cómo somos capaces de extrapolarlo, ¿no? Nosotros, digamos, dentro de las alegaciones o de los comentarios que hacíamos a la propuesta de Real Decreto, en realidad básicamente eran matices con respecto a la definición que se hacía, que quedaba un poco, quizá poco entendible, ¿no? Las diferencias entre una y otra. Y luego había una cosa también que consideramos relativamente importante con respecto al artículo 5 de acceso a ayudas públicas, en el que se dice que puedan recibir ayudas públicas digamos, que se pueda exigir que estén constituidas, digamos, o los beneficiarios pertenezcan a una comunidad de energía renovable, a una comunidad ciudadana de energía. Consideramos que también sería interesante que pudieran ser beneficiarias por el tiempo que también sabemos que tardamos las administraciones públicas una vez que esto esté en marcha, de poder
crearlas, consideramos que sería interesante añadir que también sea posible que sean receptoras de ayuda si se firma un acuerdo, un compromiso para formar esta comunidad de energías renovables, ¿no? por el tiempo un poco que tardamos nosotros. Y luego otra cosa que no apuntábamos en las alegaciones, también que consideramos importante en base a la experiencia que tenemos, porque bueno, desde Diputación de Badajoz dentro del plan Smart Energía se están llevando a cabo la instalación de instalaciones fotovoltaicas, tanto en edificios municipales, en 25 edificios de la provincia de Badajoz, de pequeños municipios, y luego también estamos realizando ahora mismo las instalaciones fotovoltaicas en estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia, ¿no? Una de las dificultades que nos estamos encontrando es lidiar con las distribuidoras, ¿no? Y dentro del artículo 7 del Real Decreto 244 hay una exención para la solicitud de permiso de acceso y conexión para instalaciones fotovoltaicas menores de 15 kilovatios que estén en suelo urbano. Nosotros tampoco entendemos muy bien esas limitaciones, porque al fin y al cabo, en los autoconsumos colectivos generalmente nos estamos conectando en la red interior de un usuario, y si ya tiene, digamos, los permisos de acceso y conexión para esa instalación, no entendemos por qué para una instalación que supere esa potencia tenemos que volver a pedirlo, cuando realmente lo estamos conectando dentro de esa red interior. Y además nos encontramos con que con las distribuidoras tenemos aquí en la provincia, sabemos, bueno, tenemos dos grandes distribuidoras que son Endesa y Iberdrola, pero tenemos también un número importante de pequeñas distribuidoras. Con cada una, con Endesa, con Iberdrola y con el resto, con cada una tenemos un procedimiento distinto. Y nos cuesta bastante, digamos, conseguir solamente iniciar ese trámite, y luego además las respuestas que recibimos son distintas con respecto a las condiciones técnicas que nos imponen. Con lo cual entendemos que también dentro de ese marco jurídico favorable que queremos conseguir, sería interesante valorar la posibilidad de eximir de los permisos de acceso y conexión a toda instalación fotovoltaica que al menos sea inferior a la potencia que se tiene contratada, porque no entendemos que haya ninguna limitación, digamos, física que nos limite en ese sentido. Y bueno, eso eran un poco las observaciones que nosotros teníamos. Genial, Jorge. Muchísimas gracias por tu intervención. Y nos quedan dos palabras todavía por hacer. Damos paso ahora, si queréis, al Ayuntamiento de Vitoria, y a Jordi te dejo el último, como eres vecino de Joan, así. Muchas gracias. Andrés, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Gracias a la FEM por la invitación. Y gracias también a los redactores de la propuesta de Real Decreto, porque creo que es una iniciativa importante y que, independientemente de lo que estar de acuerdo con lo que se ha dicho, de que tenemos que trabajar independientemente de que esas directivas estén traspuestas, sí que sería muy conveniente que lo antes posible hubiera un marco normativo español que ya permitiera definir este concepto, ¿no?, de comunidad energética. Nosotros en el Ayuntamiento de Vitoria, la verdad es que, bueno, yo primero tengo que reconocer que probablemente de los que estamos aquí sea el que menos soluciones pueda aportar. Probablemente el único que pueda aportar son dudas. Aunque bueno, eso digamos que... porque llevamos unos cuantos meses trabajando en la materia intentando trabajar en la materia de comunidades energéticas, y lo que hemos ido viendo es intentando despejar cuál era el panorama que teníamos por delante, ¿no? Y al final hemos conseguido de alguna manera elaborar una pequeña hoja de ruta para lo que sería la actuación del impulso de las comunidades energéticas dentro de nuestro término municipal. La hemos introducido en la herramienta de planificación nueva que estamos aprobando, que es el Plan de Transición Energética Integrada, que nos va a llevar a una ambición de reducción de emisiones del 62% con respecto a las emisiones del año 2006, y la hemos introducido como una de las líneas de actuación importantes dentro de ese plan, ¿no? Y tenemos ya más o menos una idea de por dónde podemos ir caminando desde el Ayuntamiento para el impulso de esas comunidades energéticas, ¿no? Bien dentro de las propias comunidades o bien fuera de las comunidades desde el Ayuntamiento. Independientemente de eso, nosotros hicimos
algún comentario a lo que era la propuesta de Real Decreto que nos pasasteis y digamos que esas son las dos cuestiones en las que me voy a centrar ahora. No entendíamos muy bien, o nos parecía, o yo al menos sigo sin entender el por qué consideráis que no tiene que tener una personalidad jurídica propia la comunidad energética, cuando la directiva dice que tiene que tener una entidad jurídica, ¿no? No lo sé, eso seguramente Joan ahora me lo podrás aclarar o incluso nos lo podrás aclarar algunos que hemos estado pensando en que debería de tener una personalidad jurídica propia, no solamente porque lo pensemos nosotros, sino porque hay algunos estudios a nivel español, como el informe del IITMA, que habla exclusiva de unas determinadas figuras jurídicas que serían las aplicables a este tipo de historias, porque dicen que no son posibles ni sociedad limitada ni cosas de ese estilo, sino que no tengo mal entendido en que solo son las cooperativas o las asociaciones las que podrían dar lugar al encuadre en la normativa española, ¿no? Esa sería una de las cuestiones que dijimos. Dice, oye, hay que dejar claro si esto es así o no, y en todo caso, si lo es, pues qué personalidad jurídica o qué figuras jurídicas serían las válidas, ¿no? Y luego otra estaba relacionada, pero creo que eso ya lo habéis matizado, al menos en el borrador que nos enviasteis, el tema de se hablaba de instalaciones de 5 megavatios y se decía en el articulado que estaban conectadas en baja tensión, lo cual nos daba la sensación de que eso era difícilmente asumible, que teníamos que ir al menos a esa media tensión. Ya he visto ahora en la transparencia que has colocado que hablabas de conexiones a 36 kilovoltios, entonces, bueno, ahí estamos ya hablando de la baja tensión. Esa creo que ya está resuelta, un poco más o menos, pero era una de las alegaciones o consideraciones que habíamos lanzado. Y luego una tercera, en el cual teníamos algún que otro problema de interpretación cuando se hablaba de la propiedad de las instalaciones. Si esa propiedad de las instalaciones tiene que ser propia, es decir, las instalaciones que dice para las CER desarrolladas y propiedad de las CER. Es decir, que tiene que estar concebida la CER para luego poder generar su fotovoltaica, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Y eso nos genera alguna duda. Entonces, también era una cuestión de ver si ese Real Decreto, esta propuesta de Real Decreto y finalmente el Real Decreto, pues podría aclarar esos. Y eso, digamos que ahí me quedo. En principio. Muchas gracias, y vamos, muchas gracias por las aportaciones. No son alegaciones, yo creo que son aportaciones al desarrollo de este Real Decreto. No es que sean enmendarle la plana a nadie, sino aportar para crear un instrumento que sea bueno y útil para todos. Jordi, por el último palabra, Jordi Mazón, del Ayuntamiento de Viladecans. Cuando quieras, sí. Jordi. Muchas gracias, sí, vecino de Joan, como decías. Yo como salen preguntas y creo que lo más interesante es que haya un debate y que se puedan responder las preguntas, seré muy breve, simplemente apuntar un par de cuestiones. Yo antes que nada pues agradecer a la organización este evento y sobre todo a Joan el liderazgo de estas alegaciones del Real Decreto, que creo que es muy necesaria en el momento en que estamos actualmente y los que vendrán en un futuro muy inmediato. Yo recalcar o poner sobre la mesa que en el fondo este Real Decreto lo que intenta poner un poco en orden es un cambio de paradigma, un cambio de idea, en el cual el ciudadano tiene que ser el rol principal y el principal actor en temas de energía. Empoderar a la ciudadanía en temas de energía yo creo que es el objetivo principal que está encima de la mesa y que este Real Decreto, ya se ha comentado varias veces, lo que intenta poner es un poco de seguridad jurídica y poner un poco orden en este aspecto. Entonces yo creo que esto es importante y hay que recalcar, y la última diapositiva de Joan a mí me ha gustado mucho y lo resume mucho, es poner a la ciudadanía en el foco del temas de energía. Esto creo que es clave para ya actualmente y para los años que van a venir. Entonces, en este sentido, el Real Decreto creo que es una herramienta muy útil para poder garantizar esta seguridad jurídica a los vecinos y a la ciudadanía. En segundo lugar, a mí me gusta pensar que la gestión de la energía hasta ahora ha estado siempre en manos de empresas privadas y que una visión pública de la energía tiene que estar encima de la mesa también. Y la energía no es un bien, no es un artículo de lujo, sino que es un
una herramienta o un bien muy esencial, básico, para evitar desigualdades sociales y para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de competir o de tirar hacia adelante. Entonces, una gestión pública de la energía creo que también es necesaria y el Real Decreto fomenta pues, que así sea a través de las comunidades de energía locales y las renovables, como decíamos. Yo básicamente destacar 3 cosas del Real Decreto. Creo que son muy importantes. Una es que las comunidades ciudadanas de energía puedan acceder a la subasta, puedan actuar también en distribución en el futuro y creo que esto también lo que esté recogido es una cosa importante. Luego también se ha comentado el tema de la media tensión. Hasta ahora recogía los 500 metros y siempre en baja tensión. Ahora a media tensión y más de 5 kilómetros o hasta 5 kilómetros es importante. Yo creo que en el futuro deberemos ir un poco más allá, más de 5 kilómetros. Los polígonos industriales, o por ejemplo Viladecans, y también el Prat seguramente, Viladecans tiene desde la playa hasta el núcleo urbano, tiene más de 5 kilómetros. Si queremos llegar hasta a todas las partes del municipio, pues en el futuro tendremos que ir a más de 5 kilómetros. Y incluir la media tensión es importante porque los polígonos industriales tienen mucho tejado y tienen mucha demanda de energía. Integrarlos dentro de las comunidades ciudadanas de energía es importante. Entonces, en este sentido, creo que incorporar 5 megavatios de potencia y la media tensión es un aspecto muy importante y muy relevante en el Real Decreto. Y finalmente, también como cosa así a comentar que creo que es importante, también ha salido en alguna aportación, creo que ha sido de Madrid, este 50% de extensión del IBI a 5 años, que esto muchos municipios ya lo tenemos. Pues creo que también sería interesante que para fomentar, tal como dice la normativa europea, un marco jurídico favorable, que las comunidades ciudadanas de energía puedan tener ciertas ventajas fiscales, puede ser una cosa interesante a recoger y para fomentarlas. Por ejemplo, que estén exentas de lo que sería del impuesto de cargo de energía, puedan estar exentas durante una temporada para fomentar su creación, la creación de las comunidades energéticas ciudadanas. Yo lo dejaré aquí porque creo que es más interesante responder a las preguntas que puedan surgir y que haya debate. Yo desde Viladecans tenemos una cierta ventaja. Tenemos el Vilabat, que es un consorcio público de energía, en el cual ya de por sí forma parte, toda la ciudad puede formar parte de una comunidad ciudadana de energía, integrando diversas comunidades energéticas. Y creo que el compartir esa energía sin ningún interés económico detrás, sino simplemente para combatir el cambio climático, que todos sabemos que está ahí amenazando, para reducir emisiones y para garantizar una coherencia en la acción política municipal, creo que es un ejemplo que puede ser copiable y debe ser copiado, creo yo, porque es una manera muy relativamente, una herramienta más para poder crear las comunidades ciudadanas de energía y para combatir lo que en el fondo estamos aquí todos, ¿no? Reducir emisiones de CO2, hacer una transición justa de la energía y que la energía pues, esté en el centro, o sea, que el ciudadano esté en el centro de lo que es la energía. Yo dejaría aquí. Creo que es más interesante que la gente participe y podamos responder las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Interesante es todo, vuestras aportaciones y demás es todo interesante. Si queréis damos una primera palabra, Joan, que has escuchado un poco todo lo que han comentado el resto de los municipios para ver algunas cosas que quieras matizar en relación a cómo está el decreto o cosas que hayas escuchado también que creas que es conveniente recogerlas en esa redacción final del documento que estáis realizando. Y luego os traslado algunas de las preguntas que sí están llegando ya a través del chat. Las voy a trasladar de forma general un poco para que contestéis un poco también. Si queréis, tenéis dentro de los iconos que aparecen en la parte de abajo, uno pone levantar mano, el que quiera contestar levanta la mano y le doy yo la palabra. ¿Vale? Joan, cuando quieras. Para contextualizar, esta es una propuesta, no es una propuesta de Real Decreto hecha por el Ministerio, es una propuesta para intentar desencallar. Lo mejor es enemigo de lo bueno, ya lo sabéis, ¿no? Y por tanto, seguro que es mejorable en multitud de aspectos. Pero lo que intentamos es desencallar. Fijaros bien, ¿no? Con una propuesta de rango reglamentario, Real Decreto, y con sugerencias a nivel de cambio legal, pero sin tener que esperar a ese cambio de la ley del sector eléctrico, primer elemento.
Segundo elemento, y entrando ya un poco en el detalle de algunas cosas que habéis planteado. Andrés, sí que tiene que tener personalidad jurídica propia. Había un debate jurídico por parte de algunos juristas que dicen una comunidad de propietarios puede ser una comunidad ciudadana de energía. Yo creo que tiene que tener personalidad jurídica propia si queremos darle alguna prerrogativa, ¿no? Otra cosa es que la figura jurídica deba ser específica. Es decir, tiene que haber una figura ad casum, ¿no? Solo para comunidades ciudadanas y otra solo para comunidades de energías renovables. Creemos que no. El debate de ¿tiene que ser cooperativa o asociación? Yo no comparto el criterio, ¿no? Y no solo yo, muchos juristas no lo compartimos por una razón. Lo que dice la directiva es que los beneficios tienen que ser principalmente, fíjate, principalmente beneficios sociales ambientales. No excluye que haya beneficios financieros. Por tanto, una sociedad limitada podría serlo. Os pongo el ejemplo práctico. Nosotros estamos haciendo, Jordi lo conoce bien, ¿no? 1 megavatio en tejados municipales. Municipio de 65.000 habitantes, ¿vale? Vamos a añadir los tejados de las iglesias. ¿Por qué? Porque los de los polígonos están más lejos. 500 kilovatios más. Bien. Nosotros necesitamos un marco normativo en el que operar. Entonces, ¿podríamos hacer comunidades locales en torno a los 500 metros? Claro que sí, pero por una cuestión de economía de escala no nos interesa. ¿Y cómo lo hacemos? Con una sociedad limitada, con una asociación de usuarios para garantizar esa entrada y salida y con derechos reconocidos en los estatutos y con participación de empresas locales y más allá de la localidad, pero garantizando el control efectivo por parte de ciudadanía, ente local y empresas locales. ¿Eso cabe en el marco de la directiva? Clarísimamente sí. Por eso ese criterio de que solo cooperativas o asociaciones, desde mi punto de vista, es un criterio que además no es así en la mayoría de países de nuestro entorno. Entonces, yendo un poco al detalle, ¿no? ¿Por qué escogemos los 5 kilómetros y los 5 megas hasta la media tensión? Y ese es un elemento corregido. Bueno, porque entendemos que es una propuesta que forma parte de lo equiparable a nivel europeo. Y porque técnicamente la tensión lo aguanta. Ahora, ¿cuál es el debate de fondo? Lo digo para ser sinceros y transparentes. Sonia, yo estoy de acuerdo, tenemos que cooperar con las distris, con las distribuidoras, ¿no? Y forman parte de la realidad. Otra cosa es que en el medio largo plazo haya un escenario distinto, ya veremos. No en todos los países funciona ese principio de monopolio natural, pero bueno, en cualquier caso, hoy es legal, por una orden de la CNMC, no pagar por el autoconsumo compartido en radio de 500 metros, que en baja tensión no pagas cargos y peajes. ¿Y eso qué hace? Lo hace más competitivo. ¿Tiene sentido? Claro que sí, Manuel lo explicaba. Si tú quieres meter, ¿no? 1000 megas de autoconsumo en Madrid, bueno, tendrás que aprovechar los buenos tejados, ¿no? Y eso necesita autoconsumo compartido. ¿Tiene sentido el marco de los 500 metros? Nosotros creemos que no. Ahora, ¿cuál es el debate de fondo? El debate de fondo, cuando hablas con altos funcionarios de la Secretaría de Estado, ¿no? Es la sostenibilidad financiera del sistema. Que es un poco el debate que había cuando el Real Decreto de Autoconsumo. Si hay mucha gente que se sale precisamente de pagar cargos y peajes, no se garantiza la sostenibilidad financiera del sistema, argumentan. Y ese es el debate de fondo. La pregunta es, si hay gente que tiene autoconsumo compartido, harás que los costes del sistema sean menores. También. Y también vas a garantizar, en definitiva, que no tenga que ser el consumidor doméstico el que sostenga precisamente ¿no? esa sostenibilidad financiera del sistema. A mí me parece bastante sensata la propuesta austríaca. En Austria pagas por el uso de la red de baja o de media que utilizas. Una proporción. Por tanto, sería sensato y razonable, en colaboración con las distris, ¿no? No pagar hasta los 500 metros, pagar un tanto por el uso de la red de media y de baja en función de los centros de transformación que utilices, ¿no? O las subestaciones, y a partir de un determinado rango ya paga. ¿Cómo hemos introducido la excepción? Antes, José Luis, en el turno de preguntas, se planteaba los 50 kilómetros. 50 kilómetros fue una recomendación de IDAE que no tenía valor normativo alguno, ¿vale? Lo que hemos planteado aquí como solución es que pueda irse más allá de los 5 kilómetros por orden ministerial cuando así se considere.
en dos casos, en un mismo municipio o en municipios colindantes con baja densidad. Porque hablando con la Diputación de Badajoz, precisamente, ¿no? Nos ponían el caso de municipios muy pequeñitos, ¿no? Con poca densidad, con poco consumo, que el ámbito municipal se queda corto, ¿no? Bueno, por orden ministerial. Como os decía, lo mejor enemigo de lo bueno, ¿no? Esa es una medida que lo que nos permite es avanzar, yo creo que un montón. Y un elemento fundamental, ¿no? El ánimo de lucro, ¿no? Si esto nos limita mucho o no. Bueno, yo creo que, a ver, una sociedad limitada sin ánimo de lucro subjetivo cabe en la definición, Andrés, ¿no? Equivale. Ahora, ¿cómo consigues aquí la entrada de determinadas empresas que van a tener una perspectiva precisamente de algún beneficio? Bueno, yo creo que ese es el equilibrio que se tendrá que construir precisamente con las guías que se establezcan, particularmente desde IDAE, ¿no? A la hora de constituir esas comunidades. Ahora, ¿cuál es la paradoja? La paradoja que nos vamos a encontrar es que vamos todos, o muchos, ¿no? A ir a líneas de ayuda sin tener marco normativo y lo que creemos algunos es que es fácilmente solventable. Es decir, este Real Decreto esta propuesta de texto se puede modificar, por supuesto. Pero en cualquier caso es un texto que dice, es posible y es posible hacerlo y ya. Y lo que creo que es importante es que desde el municipalismo, desde la FEM y desde la red, seamos capaces de articular una propuesta. Creo que la semana pasada tuvimos este acto en Valencia, que lo interesante es que se han sumado varias comunidades autónomas. Yo creo que es muy importante que, lo digo en plaza, que el color político de los municipios que estemos detrás de la propuesta sea muy transversal, porque esto no es una cuestión de colores políticos, ¿no? Porque nos puede permitir precisamente un instrumento muy, muy, muy poderoso. Y ya me avanzo, José Luis, a alguna de las preguntas, ¿no? ¿Cómo lo haces desde el municipio cuando no tienes? Nosotros lo estamos haciendo, creando una sociedad con asociación de usuarios y sacando a concurrencia la participación de empresas locales, ¿no? Es decir, el municipalismo puede tener un rol y un papel de liderazgo. Ahora bien, sin un cambio de marco normativo, no vamos a poder competir con grandes actores. Porque yo no voy en el municipio del Prat, y Jordi le pasa lo mismo, ¿no? Y a Rosa María le pasa lo mismo, y estoy seguro que en Mijas también a Sonia le pasa. Hay polígonos a los que no puedo ir, porque están en media tensión y a más de 500 metros, y eso no me sirve. Entonces, podemos crear un marco para conseguir un equilibrio entre el equilibrio financiero, la sostenibilidad financiera del sistema que se plantea, y la posibilidad de desarrollar iniciativas locales más potentes del marco en el que estamos, porque estoy seguro que si el marco normativo nos lo permite, estoy seguro que cualquiera de nosotros cuando vaya a hablar con su concejal o su alcalde, tendrá más posibilidades a la hora de impulsar dichos proyectos, ¿no? Porque tendrás más potencia de fuego, ¿no? Y no le estamos dando esta prerrogativa a todo el mundo, sino a aquellos que se constituyen como comunidades. Recuerdo, había una pregunta. ¿Una comunidad ciudadana de energía puede formar parte de una comunidad energética? Recuerdo, la comunidad ciudadana de energía es una comunidad energética. La comunidad de energías renovables es una comunidad energética. Y ambas pueden estar formadas por ciudadanía, empresas, locales, pequeña y mediana empresa, o gran empresa siempre y cuando no tenga el control efectivo, y entes locales, ¿eh? Simplemente para recordar. Muchas gracias, John. Hay algunas cuestiones ya que sí os voy a trasladar, lo dicho, cualquiera que queréis contestar, porque hay alguna que es muy general, que yo creo que todos también podéis contestar. Esta primera, que dice que la competencia en dar viabilidad a un proyecto y a un registro, que quién cumple o quién no cumple, ¿dónde debe residir? ¿Si en las comunidades autónomas o en el IDAE? Es que el registro no es necesario, es decir, ahora mismo el registro no es necesario. Yo creo que el IDAE deberá hacer una guía, ¿no? de buenas prácticas y de modelos, y a partir de aquí, bueno, ir registrando. En cualquier caso, yo creo que habrá que validar precisamente el carácter de esos beneficios sociales y ambientales que revierten en el territorio, desde mi punto de vista, garantizando en definitiva que grandes operadores... El IDAE, en una de las definiciones que ha hecho en la convocatoria de líneas de ayudas para comunidades energéticas, define lo que es el control efectivo, ¿no? Que también está reconocido precisamente todo el derecho mercantil, ¿no? Básicamente para evitar que grandes actores, ¿no? se pongan mediante la comunidad ciudadana a hacer determinadas cosas que
que no harían de otra manera. No sé Pero si yo no algún- tengo una opinión, ¿tienes si tiene algún- que ser la comunidad autónoma o el IDAE. El IDAE tiene que, en cualquier caso, el IDAE tiene que sacar una guía y es oportuno que haya precisamente un registro, ¿no?, de comunidades energéticas, sea comunidades de energía renovables o ciudadanas de energía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me tengo que constituir en comunidad ciudadana de energía o comunidad de energías renovables más allá de las ayudas si no tengo ninguna otra prerrogativa en el sector energético? Lo digo porque lo que va a pasar es, o hay una transposición de la directiva que te dé derechos extras, o pasarán las ayudas y en Madrid pues cada uno irá a su rollo y no se constituirán comunidades energéticas, sino en Madrid, en el Prat y en Vitoria, porque no tendrás prerrogativas para operar. Creo que esta es la gracia y es lo que nos está diciendo la comisión con las directivas. En este caso os preguntaba un poco este encaje, yo entiendo la pregunta del asistente, este encaje administrativo dentro del Real Decreto como debería ser, ¿no? Si Sí, hay que dirigirlo hacia las comunidades, que sea directamente el IDAE, iría por ahí. No sé si tenéis alguna opinión, Andrés, Jordi, Manuel, Sonia, Rosa, Jorge, no me he dejado ninguno, creo. Pues os paso la siguiente pregunta que hay por parte de la gente, de los asistentes, que dice, ¿no debería pagar todos los miembros de la comunidad de igual forma siempre que sea el proyecto viable? Ahí supongo que en el momento en que habéis estado hablando de una diferencia con respecto al pago y demás, pero no sé exactamente. Pero que no entiendo la pregunta, José Luis. Leo textualmente, dice, ¿no deberían pagar todos los miembros de la comunidad energética, se entiende, de igual forma siempre que sea un proyecto viable? Yo ahí lo dejo. Yo sí que entiendo mucho menos de esto que tú, Joan. Ahí sí que yo no te puedo ayudar. Yo lo que sí que creo es que tiene que haber puede haber diferentes formatos y respondo con esto a Andrés, ¿no? Nosotros estábamos discutiendo aquí en el Prat si optábamos por el formato cooperativo, Andrés. ¿Por qué no optamos por el formato cooperativo? Porque si el ayuntamiento está poniendo, ¿no?, mucho de su parte, ¿no?, tiene sentido que el ayuntamiento tenga el mismo voto que la ferretería de la calle Verge de Montserrat que se apuntará. No tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, por eso, ahora, creo que tenemos que garantizar entradas y salidas ágiles en formato de capital, pero también en formato de usuario. El usuario tiene que aportar capital, no necesariamente, ¿no? Porque tú le vas a prestar servicios, ¿no? Creo que ese elemento también es clave y por eso nosotros hemos optado por esta asociación de usuarios que tiene reconocidos los derechos, ¿vale?, en los estatutos de la comunidad, en este caso es una sociedad, pero ese es el elemento clave. Entonces, ¿tiene que pagar todo el mundo? Es que no todo el mundo va a pagar igual, ¿no? Porque tú puedes ceder capital, puedes ceder tejado, puedes comprometerte a consumir, puedes avanzar dinero y en función de ese dinero que avanzas dices, oye, los primeros 1.000 euros, me lo invento, ¿no?, que me aportes en servicios energéticos son descontados, pero esto permite capitalizar, ¿no?, la comunidad. Es decir, las fórmulas pueden ser múltiples, ¿no?, y ya se operará. En cualquier caso, lo que es clave es que lo que ha funcionado, tenemos experiencias muy interesantes, algunas en España, ¿no? Crevillente es una experiencia en la Comunidad Valenciana muy chula. Es cooperativa en este caso, Andrés, ¿eh? Pero atención, son competitivos porque operan en la distribución, las cosas como son, ¿no? Y eso les da mucho cojín, ¿no? Bueno, y luego lo que es muy interesante es Europa, ¿no? Es decir, en Alemania, en Austria, en Holanda, las experiencias de comunidades locales de energía, que es donde se inspira quien hace la directiva, lo que te permiten es retorno al municipio. Múnich está discutiendo y aprobando cada año cómo reparten y reinvierten 92 millones de euros, ¿no? Bueno, esto se podría hacer. Y Múnich es una ciudad más pequeña que Barcelona o que Madrid, ¿eh? Lo digo para que nos demos cuenta, ¿no?, de las dimensiones, ¿no? Vamos a ir pasando aunque vamos bien de tiempo, curiosamente, que siempre sí vamos muy mal de tiempo, esta vez no, vamos bien de tiempo, vamos a pasar a otras preguntas también que hay, voy a decir cualquiera que veis. Sigue habiendo dudas sobre el tema de la potencia y sobre el tema de la distancia, ¿no? Y nos preguntan que si la necesidad de uno de los participantes es superior a 5 megavatios o 36 kilovatios, o un municipio es muy extenso y tiene viviendas en un radio más grande de 5 kilómetros, ¿cómo se podría gestionar esto? ¿Quedarían fuera estos dentro de lo que sería las comunidades?
¿Cómo lo veis? Yo antes que Jordi iba a decir, pero no confundamos autoconsumo compartido con comunidades. Es decir, yo puedo constituirme como comunidad operando en autoconsumos compartidos diversos. En el Prat vamos a hacerlo con diferentes bolsas, pero creando una única comunidad. 2, por eso ponemos los 5 kilómetros por un criterio de prudencia, porque lo que no podemos hacerlo es ilimitado. No hay ningún país que sea ilimitado. Pero establecemos una orden ministerial que permita ir a más allá de los 5 kilómetros. Para ver caso de caso. Si yo voy a Barcelona o voy a Madrid y le planteo a la distribuidora operar en todo el ámbito del municipio, la distribuidora nos va a decir, ¿estáis locos? No tiene mucho sentido. ¿Esto qué significa? ¿Que Barcelona o que Madrid tiene que hacer una comunidad por cada 5 kilómetros o una única que gestione todas? Ya lo decidirá la voluntad de cada uno de los municipios. En cualquier caso, lo que sí que hacemos es una orden ministerial que permite establecer esas excepciones. Y los 5 kilómetros es un criterio para homologarnos a otros países de Europa. Pero eso ya se verá en la discusión. Se puede optar por el modelo austriaco, en el que tú vas más allá de los 5 kilómetros, pero pagas más por el uso de esa red. Cualquier solución es factible. En cualquier caso, lo que está claro es que el límite de los 500 metros y del no poder entrar en media tensión es un límite que hay que saltarlo, ¿no? Porque si no estamos muy constreñidos, ¿no? Jordi, no sé si querías apuntar alguna cosa. No, simplemente lo que ha dicho Joan ya es así. No, básicamente cuando un municipio es muy grande, es superior a estos 5 kilómetros que comentaba la pregunta, sí. Hay maneras de construir islas o parcelas en las cuales se puede compartir la energía, y todo el municipio puede ser la comunidad ciudadana de energía, toda ella el municipio, formado por comunidades de energía locales, agrupados en parcelas o en pequeñas regiones. Y eso se puede salvar sin ningún problema. Vale, perfecto. ¿Alguno más que queráis comentar sobre el tema de la distancia? Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Todo esto tiene que aterrizarse realmente en un decreto que sí saldrá a consulta pública, en el que hay alegaciones. Como tú decías, Joan, esto es una propuesta creada con vosotros, por eso hablaba antes de aportaciones más que alegaciones, porque no se puede alegar algo que no es realmente que sale, ¿no? Son más aportaciones. Bien, nos preguntan también otros asistentes, dice que si una comunidad tiene que plantear el proyecto pero con una finalidad sin ánimo de lucro, si esto no supone un hándicap. Bueno, este es el tema, yo creo, José Luis, es decir, vamos a competir sin ánimo de lucro. Bueno, yo creo que ese es el tema. Claro, con Jorge Andrei, que nos ha ayudado a elaborar el texto, ¿no? Lo discutíamos, él me decía, si es sociedad limitada, tiene que ser sin ánimo de lucro subjetivo, un poco en la línea de lo que planteaba Andrés, ¿no? No lo sé, es decir, ¿y cómo garantizamos así la entrada de capital? Ese es el tema. Lo que dice la directiva claramente es que su principal finalidad no tiene que ser el reparto de dividendos. Interprétese, ¿no? Interprétese. Yo creo que eso es altamente complejo. Y volviendo a lo que decías, José Luis, antes, sí. Fíjate, en la transposición de la directiva hemos planteado más cosas. Por ejemplo, poder ser consumidor directo agregando diferentes CUPs, ¿no? Bueno, esta es una manera precisamente de no... Creo que estamos todos pensando en el autoconsumo, pero en el 2027-2028 lo más relevante en las ciudades no va a ser el autoconsumo, sino va a ser la gestión de la demanda y la agregación. Va a tener más valor añadido en las ciudades, digo, el poder gestionar mucha gente, ¿no? Curvas, ¿no? Y dar señales, y eso va a ser más relevante eléctricamente, energéticamente, que el autoconsumo que tengamos, porque por mucho que hagamos en Madrid, en el Prat, en Barcelona, eso es limitado, ¿no? Un mega que instalamos, 2 megas, 3 megas en el Prat es una minucia, ¿no? O los 1000 en Madrid, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Eso, lo tenemos que hacer para dar ejemplo en el territorio, ¿eh? Pero entonces yo creo que ese va a ser el elemento. Entonces lo que sí que planteamos en la directiva, fijaros, es no solo la agregación, consumidor directo, agregar CUPs, una serie de prerrogativas que te permitan competir, ¿no? Que ahora mismo no las tenemos. ¿Alguna aportación que tengáis por alguno? Hay otra cuestión que yo creo que se ha dicho ya, pero quizá habría que repetirlo, que dice que si puede un ayuntamiento por sí mismo crear una comunidad, es decir, sin necesidad de estar vinculado a un colectivo ciudadano. O
simplemente el propio ayuntamiento crear la comunidad. Dice que aquí es una participante de Andalucía, dice que aquí en Andalucía el músculo social y asociativo es muy activo, no es muy activo que digamos, pero si el ayuntamiento tira adelante igual es una buena estrategia. El ayuntamiento crea la comunidad para que se unan luego los ciudadanos. Creo que más o menos... Manuel ha levantado la mano, pero yo antes te contesto con lo que estamos haciendo aquí y contesto a esta compañera del municipio de Andalucía. Nosotros en el Prat hemos abierto un expediente de actividad económica para demostrar y acreditar precisamente que tenemos la voluntad precisamente de constituir esta comunidad. Una vez tengamos la memoria económica, sacaremos a concurrencia pública la selección de la comunidad de usuarios y las empresas que participen. Tengo que deciros que la comunidad de usuarios forma parte de algunas asociaciones de vecinos que quieren entrar, pero lo estamos haciendo a partir de una experiencia piloto. Como estamos poniendo un mega en 22 tejados, lo que estamos haciendo en una escuela es ceder parte del excedente, solo el excedente, a familias, 0,5 kilovatios hora. Con una aplicación, y entonces esas familias van a formar parte de la asociación de usuarios y a partir de aquí empezará a engordar la asociación de usuarios. ¿Me explico? Con lo cual, el ayuntamiento puede ser proactivo haciendo que esto se constituya. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? A partir de la movilización de todos los buenos tejados. Es decir, donde cabían 10 kilovatios hemos pasado, hemos puesto solo a partir de 50, 60 kilovatios, ¿vale? Y las AMPAs, las asociaciones de madres y padres, son el boca a oreja del municipio para cambiar cosas. Manuel, ¿habías levantado la mano? El micro. Bien. Mira, quería comentar lo que ha dicho Joan, que estoy totalmente de acuerdo. La clave de las comunidades ciudadanas de energía va a ser la gestión de la demanda, que es mucho más importante que en bruto lo que es la generación. Creo que ya el simple hecho de unir diferentes usos, bueno, en primer lugar, decir que lo de 5 megavatios y 5.000 metros, evidentemente para Madrid se queda muy corto, pero creo que es un avance muy significativo y en ese sentido lo apoyo totalmente. Para mí habría que escalar lo que se hablaba en autoconsumo, es decir, hablar de las subestaciones, la subestación de donde se sube de los 36 kilovatios a llevarlo a transporte y distribución, que en este caso de Madrid no tendría que salir. Entonces todo el mundo que esté conectado a la misma subestación puede consumir en media tensión, sería como más conveniente para Madrid, pero bueno, no voy a discutir ese número porque me parece que es un grandísimo avance. En cuanto a la gestión de la demanda, creo que es lo más importante. No solamente se trata de tener 1.000 megavatios en Madrid de fotovoltaica para el año 2030, que supondrían, y eso es muy importante, como he comentado, pues casi un 12% de todo el consumo de energía eléctrica, tomando los consumos últimos que tenemos, que es del año 2019, sino que también la comunidad ciudadana de energía también hace otro tipo de actuaciones, como por ejemplo el almacenamiento. Yo, igual que veo 1.000 megavatios en fotovoltaica distribuidos en Madrid, también veo 350.000 cargadores de vehículos para satisfacer los vehículos que se prevé que pueda haber en Madrid en el año 2030. Un cargador de vehículos para mí es un sistema distribuido de almacenamiento de energía. Entonces, en la constitución de estas comunidades, no solamente unir diferentes usos, sino contar con ese almacenamiento asociado a la movilidad para cubrir en concreto, no todo el día, sino, bueno, conocéis todos la problemática de la curva de Pato, de la demanda, es decir, que a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche se necesita muchísima energía. Pues si tuviéramos 350.000 vehículos conectados en baja tensión que pudieran aportar a través de esta comunidad, dentro de los servicios que están reconocidos para darse dentro de la comunidad ciudadana de energía, que es recarga de vehículos eléctricos / almacenamiento, significarían otros 1.000 megavatios que podrían contribuir en las horas complejas del día, que son en torno a las 9 de la mañana o 9 de la noche, cuando fotovoltaica no hay ni se la espera. Pero esa energía renovable almacenada en los vehículos serían otros 1.000 megavatios más de energía que tampoco saldrían del ámbito municipal. Por lo tanto, no habría que traerlos pues, de Extremadura, como ha comentado Jorge Núñez,
que, bueno, que yo creo que tienen su participación, pero para mí no tiene ningún sentido que se genere una planta fotovoltaica en Extremadura para traer la energía a Madrid. Estamos viendo un fenómeno en Madrid y es que estas grandes plantas fotovoltaicas de en torno a 100 megavatios, que por cierto se pueden conectar en media tensión a una subestación, con lo cual mucho más de 5 megavatios podrían estar en el ámbito de los 30 kilovatios, es decir, de la media tensión. Todas ellas se conectan a 30 kilovatios a una subestación. Pues no tiene sentido que se tenga desde Extremadura una fotovoltaica allí con todo el impacto ambiental que tienen esas líneas. Ahora estamos viendo un fenómeno de que en los alrededores de Madrid, en la Comunidad de Madrid, se nos han propuesto para evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental plantas fotovoltaicas por más de 1.200 megavatios, que ya veremos en qué van, que no son tan buenas como las comunidades de ciudadanas de energía, es decir, que no son tan buenas como la que la energía esté en el mismo Madrid y se consuma en baja o en media tensión, pero bueno, estamos hablando de un rango de kilómetros, de decenas de kilómetros y no de centenas, como sería traerlo desde Extremadura, cuando para mí no hay ninguna necesidad de generar energía solar fotovoltaica en Extremadura para Madrid. Eso es muy importante cuando eres una hidráulica, que tendrás que ir donde hay una presa, o un parque eólico, que tendrás que ir donde hay viento, o una nuclear, que no queremos aquí. Pero fotovoltaica, me sorprende este planteamiento que no es compartido en todos los países europeos, de que ahora prácticamente todo lo que es fotovoltaica se está planteando en la mayor planta de Europa por Iberdrola en Extremadura. Me resulta paradójico y poco eficiente. Pero bueno, dicho esto, desde la gestión de la demanda creo que es lo más importante, creo que es la labor fundamental al final de las comunidades ciudadanas de energía y creo que el almacenamiento va a jugar un factor clave en esa gestión de la demanda. Perdonad. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Y tenemos más preguntas. Nos quedan 10 minutos y tenemos preguntas. Por un lado, nos dicen una pregunta muy concreta. Dicen que cuando desarrollas los estatutos, bien sea de una cooperativa, asociación u otra figura, ¿qué administración sería la encargada de validar esos estatutos de la comunidad? Esa es una de ellas. Bueno, es que ahora ninguna, José Luis, precisamente porque no tenemos la transposición. Es decir, por eso queremos la directiva. Claro, entiendo que lo que pregunta él es ¿cuál creéis vosotros que debería de ser realmente esa figura administrativa que validara todo este procedimiento y estos estatutos de las comunidades? Entiendo que lógicamente ahora mismo no existen, claro, ya lo sé. Bueno, yo si me permites, en el caso de Viladecans, en el consorcio Vilabat, es un poco el que está el garante un poco de las comunidades energéticas que se van formando. En Viladecans también instalamos 1 megavatio de potencia en 23 puntos de la ciudad y tenemos en marcha 3 comunidades energéticas. Y el Vilabat es el organismo o el consorcio público en el cual el ayuntamiento tiene el 51% del peso como mínimo y es el que un poco coordina y supervisa todo el tema de las comunidades energéticas que se van formando. Es decir, que en este sentido es el ayuntamiento que está detrás a través de una herramienta que es el consorcio público Vilabat. ¿Alguna palabra más? Te preguntan a ti directamente, Joan, que no ha entendido muy bien la fórmula jurídica que habéis utilizado en el Prat para el desarrollo de la experiencia que estáis haciendo. Si podrías un poquito, repetir un poco, parece que no ha entendido bien la fórmula jurídica. Bueno, nosotros hemos optado, lo estamos construyendo ahora porque se aprobó en el pleno de hace un par de meses, ahora se presentará la memoria económica y la idea que tenemos es constituir una sociedad limitada, pero en este caso sin ánimo de lucro subjetivo. Habrá 3 actores: ayuntamiento, asociación de usuarios y empresas que quieran participar. Aproximadamente el ayuntamiento tendrán 40, asociación de usuarios un 20 y el otro 40 las empresas. Esa es la fórmula que hemos optado. Y nuestra idea es poder gestionar los diferentes autoconsumos compartidos, aunque sean en radios de 500 metros, pero por una cuestión de economía de escala, ¿me explico? Es decir, no voy a conseguir... Si nosotros tenemos ahora mismo 4 bolsas con el megavatio que tenemos, ¿no? Instalado en 22 tejados, 4 bolsas de autoconsumo compartido de radio de 500 metros. Y nuestra idea es que la comunidad, por ejemplo, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? Que esa es una pregunta que hacía Andrés y que va a ser muy relevante cómo se responda, ¿no?
va a ceder el excedente, pero no la titularidad. Y ese es un tema, ¿eso qué es? ¿Es titularidad o no lo es? Yo no lo sé, ya veremos cómo se transponga. Pero por eso es tan importante la transposición, ¿no? Más adelante podemos ceder la titularidad, es muy probable. Vamos a ceder el local, ¿no? Donde se cree la comunidad, y nuestra idea es operar en todo el municipio, ¿no? Jordi explicaba, en cambio, el caso de Viladecans. Cada municipio lo hacemos a nuestra manera. Estaba el otro día en Valencia, y en Valencia van a crear varias comunidades, ¿no? En torno al autoconsumo de los 500 metros. Bueno, es una cuestión de modelos, es igual, ¿no? De lo que se trata en cualquier caso es tener el marco normativo, ¿no? Y eso es lo que no tenemos. Ahora nosotros, sociedad limitada, sin ánimo de lucro subjetivo. Luego puede pasar que se trasponga la directiva y, como decía Andrés, se ponga la tesis de que no cabe, pues ya cambiaremos la figura jurídica, me explico, pero bueno, ya estaremos trabajando en el tema. Yo creo que eso cabe en el marco de la descripción de la directiva, y hay experiencia comparada en otros países con fórmulas jurídicas equiparables a la que os he dicho. Perfecto, sí, yo creo que lo que tú dices, hombre, no hay ninguna fórmula ideal, más que nada porque tampoco se conocen, porque no hay nada desarrollado, y más que nada es un poco ver también distintas experiencias y ver cómo tú puedes acoplarte a esta realidad. Preguntan directamente, bueno, nos preguntan también que si se pueden compartir estos documentos, los asistentes. Pues bueno, pues eso, ya tenemos todo un listado de asistentes, supongo que no habrá mucha complicación sabiendo que no es nada legal, que realmente es un trabajo realizado por un grupo de expertos o un grupo municipal interesado en el tema para proponerlo. Realmente, yo creo que eso tiene que quedar muy claro, que no es ningún real decreto propuesto por el Gobierno de España, sino que es un trabajo de debate y realizado por un grupo de municipios para elevarlo como propuesta al Gobierno, y que luego ellos de ahí cojan lo que sea interesante para que saquen esa propuesta real de real decreto que salga a exposición pública para recibir alegaciones y demás. José Luis, José Luis, no me he confundido, no sé si lo he dicho bien, Joan, para... Sí, sí, perfectamente. Simplemente que sepáis que hemos enviado una última versión a Marta, a la CEM, donde hemos incorporado algunos de los elementos que vimos que se nos había pasado, porque al final esto lo hemos hecho gratis et amore en nuestro tiempo libre, donde incorporamos la media tensión, el poder ir más allá de los 5 kilómetros mediante orden ministerial o con varios municipios, y por tanto Marta tiene la última versión. También que sepáis que, como se han adherido varios gobiernos autonómicos, ¿no? El gobierno valenciano ha habilitado también un correo electrónico, ¿no? Que es impulsocomunidadesenergéticas@gva, que entiendo que es Generalitat Valenciana, .es, ¿no? Para que quien se quiera adherir, que desde la FEM también se está haciendo, ¿no? Por parte, ¿no? Es difícil el pronunciamiento de la FEM, ¿no? Orgánicamente, pero lo que es importante aquí es que haya una cierta transversalidad en la propuesta, ¿no? Y que todo el mundo que se pueda adherir se adhiera para darle más fuerza, ¿no? Seguramente no saldrá todo, pero lo que es importante es que salga algo, ¿no? Y que salga en un tiempo relativamente breve. Perdona, simplemente que nosotros desde la FEM ya se distribuyó a todos los miembros de la Red Española de Ciudades por el Clima el primer borrador que nos había enviado Joan, tanto a técnicos como políticos, entonces ese ya lo tenéis, y si no es ningún problema, lo distribuimos con tu presentación también, Joan, si te parece, que nos lo han pedido, y muy bien. No hay ningún problema. Yo creo que además eso es importante, ¿no? Que salga esa propuesta lo más participada posible, además de la Red de Ciudad por el Clima, yo creo que es ideal. Hay una última pregunta por parte de Menorca, que pregunta que si podemos añadir regulación para organizar colaboraciones público-privadas de parques fotovoltaicos sin autoconsumo y sin la necesidad de creación de una nueva entidad. Bueno, este es el debate que plantea Andrés. Yo jurídicamente sí que creo que tiene que haber una figura jurídica. 2, no tiene que ser vinculado necesariamente al autoconsumo. Paradójicamente, la Comunidad de Energías Renovables tiene que operar en energías renovables. La Comunidad Ciudadana de Energía no tiene por qué ser renovables, os lo recuerdo. En realidad podríamos tener un ciclo combinado y estar operando. Parece poco sensato, pero podría serlo.
En cualquier caso, no lo vinculemos solo al autoconsumo, nos equivocaríamos mucho. Y especialmente en las comunidades de energías renovables, lo que estamos diciendo es acceso y conexión, subasta, determinadas prerrogativas. Bueno, todos lo sabemos, el territorio dice, no quiero más instalación sin retorno a mi territorio, ¿no? Una manera de garantizar precisamente que haya menos resistencias es que cuando tú te organizas en tu municipio tengas más oportunidades. Pero no está vinculado solo al autoconsumo, ni mucho menos, ¿eh? Está vinculado a todo lo que se puede hacer en el sector energético, como así lo recoge la directiva. Genial, pues aunque os parezca mentira, estamos en tiempo. Nos quedan 2 minutos para cumplir con el tiempo que estaba previsto de esto. Entonces, si queréis, tenemos una última intervención para alguna cosa que se os ha quedado en el tintero y que queráis aportar, o alguna nueva duda que queráis trasladar y demás. Tenemos todavía 2 minutos. Hombre, a ver, que si nos pasamos no vamos a cortar, que seguiremos hasta que acabéis, lógicamente. ¿Alguna última intervención? Manuel, Andrés, Jordi, Sonia, Jorge, Rosa. Bueno, pues si me lo permites, sí. Solamente una duda que tengo. En el artículo 14, que se habla de exención de cargos, habla de periodo de facturación, y una de las dudas que tengo yo, por las razones que he alegado, es la compensación de excedentes. Creo que una de las mayores carencias que hay y mayores injusticias que está cometiendo con el autoconsumo compartido es la compensación de excedentes mensual. Me parece un disparate, porque al final es una energía que la comercializadora, porque así lo establece el decreto, se beneficia de ella y la vende, y a ti no solamente es que no te compense en ningún caso. Creo que esa es una situación muy injusta, que no sé si este sería el lugar para intentar corregirla. A mí me preocupa mucho, porque al final, yo no soy jurista, yo soy ingeniero, pero vamos, me parece que ahí hay un enriquecimiento con un bien o un servicio que el autoproductor pone en el mercado, pero lo vende la comercializadora, se lucra y ni siquiera te compensa por un detalle que es el periodo de facturación mensual. Aquí, Manuela, yo creo que esto es más del Real Decreto de Autoconsumo, pero simplemente que sepas, ¿no?, que yo creo que aquí hay un debate, es un poco lo que te decía, ¿no?, sostenibilidad financiera del sistema. En el fondo hay diferentes límites para garantizar precisamente la sostenibilidad financiera del sistema, no nos equivoquemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el reparto horario que se ha hecho ahora, hay posibilidad de comunicar cada 4 meses, si no me equivoco, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, debería ser cada mes. Ahora, el poder hacer esa compensación de excedentes todo el año, técnicamente es factible, pero eso puede suponer unas ciertas disfunciones en zonas de veraneo, ¿me explico? Dando pie precisamente a grandes instalaciones que no tienen consumo todo el año, pero tienen consumo en verano. Entonces, el motivo técnico por el cual se va al escenario cada mes, que podría ser trimestral, comparto contigo, pero no debería ser nunca el año, es el hecho de realidades residenciales muy diferentes en una España donde hay grandes segundas residencias, ¿no?, con consumos energéticos muy concentrados en un mes. Ese es el motivo técnico por el cual no se va al escenario anual. Simplemente, ni entro ni salgo, pero simplemente para que... La sostenibilidad, en el caso que tú me has comentado, Joan, zonas de veraneo, donde hay mucha producción en verano, precisamente el consumo es en verano, y si esa energía se ha vendido por parte de la comercializadora, sigo sin entender por qué, dónde no está la sostenibilidad del sistema. No, pero tú estás hablando del autoconsumo compartido. Bueno, es que es un tema muy técnico. Tú estás hablando del autoconsumo compartido, no de la... Claro. En este caso, la comercializadora no lo vende cuando es compartido. Yo hago un reparto de excedentes, digo, el porcentaje va a fulanito. No, pero el excedente que sale del autoconsumo compartido... Ese sí que lo vende al vecino, que, lo vende, no lo tira. Estamos hablando de entornos urbanos, no de una instalación que esté en el campo, que podría producir al final un vertido porque no hay demanda, sino dentro de un entorno urbano donde ese servicio, que es la energía eléctrica, sin duda se ha vendido al vecino. Vamos, que no ha ido a ningún sitio, la energía no hace para regularla, se va al primer consumo cuando sale de tu contador y tiene un lucro
la comercializadora, que es la que tiene derecho a venderla al vecino. No creo que haya un problema de sostenibilidad del sistema eléctrico en este caso. Perdón. No, a mí me parece interesantísimo lo que estáis generando un debate que me parece esencial. Jordi, ¿habías pedido una última palabra? No, yo simplemente como parte final agradecer a Joan toda la coordinación y a la FEM y más que nada poner en valor el Real Decreto y las aportaciones que se están poniendo aquí sobre la mesa, porque es una herramienta que ya es fundamental y va a ser más fundamental en los próximos años o meses, porque el tema de las comunidades energéticas locales, las comunidades ciudadanas de energía y las de renovables, yo creo que tal como va el panorama energético va a ser esencial. Entonces creo que es un paso necesario y que es una herramienta muy potente que vamos a tener que usar los municipios para poder formar estas comunidades ciudadanas de energía. Yo básicamente esto, poner de valor todo ese trabajo que se ha hecho, esta reunión y este Real Decreto que esperemos que vea la luz pronto. Yo la verdad que felicitaros por el trabajo. Veo que es un trabajo y además veo una necesidad por parte de todos los municipios. Veo que estáis realizando, habéis tomado esta iniciativa, pero están todos de acuerdo, todos creo que van a aportar y se va a poder presentar un buen documento, un buen texto de cara a que realmente se consiga esta transposición que la veo muy necesaria, porque como he visto el debate y como os estoy viendo a todos interesados. Por mi parte, despedirlo. Marta, no sé si quieres una última palabra por parte de la FEM. Recordaos que el día 16 queda un último taller. El día 16, si no recuerdo mal, ¿no, Marta? Bueno, te dejo a ti la palabra para despedir. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra participación, por supuesto. Muchas gracias a todos. Yo creo que realmente ha sido muy fructífero y enriquecedor este taller. Era precisamente lo que buscábamos, conocer las distintas posiciones. Como decía Joan, no importa el color político, lo que importa es que tenga realmente un papel que ayude, una herramienta que ayude a los ayuntamientos a crear estas comunidades. Y también, como decías, es muy difícil un pronunciamiento de la FEM, no es rápido, pero creo que en este taller, que ha participado pues 70 personas o más en algún momento, nadie ha puesto en duda la necesidad de que exista una regulación, con lo cual pues eso facilitará ese pronunciamiento, ¿no?, del que hablábamos. Así que nada, daros las gracias a todos y como decía José Luis, únicamente que nos queda un taller en este ciclo de 2021, va a ser un taller sobre los distintos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que van a contribuir a la lucha contra el cambio climático y que son directos fondos para las ciudades para que podáis hacer cosas que contribuyan. Muchísimas gracias y por mí lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.